Capítulo 4. La constitución del hombre. El encabezamiento de este capítulo, que reza la constitución del hombre, puede sorprender al lector que no se haya interiorizado previamente de las enseñanzas de misterios, o puede que se imagine que tratamos de hacer una disertación sobre anatomía, pero no es esta nuestra intención. Hemos dicho de la tierra en que vivimos que se compone de diferentes vehículos invisibles en adición del mundo que percibimos por nuestros sentidos. Hemos hablado igualmente del hombre diciendo que está correlacionado a tales divisiones de la naturaleza, y una breve meditación sobre el asunto nos convencerá rápidamente de que para poder funcionar sobre los diferentes planos de existencia descritos es necesario que el hombre tenga un cuerpo compuesto de tal substancia, o que por lo menos haya adaptado para su propio uso algo del material de cada uno de aquellos mundos. Hemos dicho que una materia sutil, llamada materia de deseos y mental, interpenetra nuestra atmósfera y la tierra sólida, al igual que la sangre circula y se filtra por todas las partes de nuestras carnes. Pero esta no es una explicación suficiente para abarcar todos los hechos de la vida. Si eso fuera todo, entonces los minerales, que están interpenetrados por el mundo del pensamiento y el mundo del deseo, tendrían pensamientos y deseos al igual que el hombre. Este no es el caso, de modo que es menester algún otro requisito, que la mera interpenetración para adquirir las facultades del pensamiento y de la sensación. Nosotros sabemos que para actuar en este mundo, para vivir como un ser físico entre los demás seres, debemos tener un cuerpo físico de nuestra propiedad, formado por los constituyentes químicos de este mundo visible. Cuando lo perdemos, a la muerte, no nos sirve de nada que el mundo esté lleno de los elementos químicos que son necesarios para constituir un cuerpo semejante. No podemos manejarlos y, por lo tanto, somos invisibles para los demás. De igual modo, si no poseyéramos un cuerpo especial hecho de éter, seríamos incapaces de crecer y de propagarnos. Este es el caso del mineral. Si no tuviéramos un cuerpo de deseos individual, seríamos insensibles a la sensación de los deseos y emociones, y, como consecuencia, no habría incentivo para movernos de un lugar a otro. Entonces estaríamos fijos en un sitio, como las plantas, y si no poseyéramos una mente, seríamos incapaces de pensar y actuaríamos por el impulso y el instinto, como los animales. Puede que alguno, no obstante, objete este último argumento manifestando que los animales piensan. En lo que concierne a nuestros animales domésticos es parcialmente cierto, pero no piensan ni razonan del mismo modo que el hombre. La diferencia puede acaso comprenderse mejor si tomamos un ejemplo del campo eléctrico. Cuando una corriente eléctrica de alto voltaje se hace pasar por un alambre de cobre enrollado y otro alambre se coloca en el centro del arrollado, este alambre se cargará de electricidad de un voltaje inferior, y así también el animal, cuando se lo oyera dentro de la esfera del pensamiento humano, desenvuelve una actividad mental de un orden más bajo. San Pablo, en sus escritos, menciona también el cuerpo natural y el cuerpo espiritual, pero el hombre en sí mismo es un espíritu que mora en estos vehículos. A continuación detallaremos brevemente la constitución de los diversos vehículos del hombre invisibles para la vista física, pero tan objetivos para la vista espiritual como lo es el cuerpo denso a la vista ordinaria. El cuerpo vital. Ese cuerpo nuestro compuesto de éter es llamado cuerpo vital en las escuelas de misterios occidentales, pues, como ya hemos dicho, el éter es la avenida de ingreso de la fuerza vital del sol y el campo de las agencias de la naturaleza que promueven las actividades vitales de asimilación, crecimiento y propagación. Este vehículo es una exacta contraparte de nuestro cuerpo visible, molécula a molécula y órgano por órgano, con una sola excepción que ya veremos después. Pero es ligeramente un poco mayor y se extiende cerca de pulgada a pulgada y media más allá de la periferia de nuestro cuerpo físico. El vaso es la puerta de entrada de las fuerzas que vitalizan al cuerpo. En la contraparte etérica de este órgano la energía solar se transmuta en fluido vital de un color rosa pálido. De aquí se extiende a todo el sistema nervioso, y una vez que ha sido utilizada en el cuerpo, se irradian rayos, casi tal como las púas salen de la piel del puercoespín. Los rayos del sol se transmutan bien directamente o bien reflejados mediante los planetas y la luna. Los rayos que nos vienen directamente del sol dan una iluminación espiritual. Los rayos recibidos por medio de los planetas producen inteligencia, moralidad y crecimiento del alma.
pero los rayos reflejados por la luna producen crecimiento físico, como se ve en el caso de las plantas, que crecen diferentemente cuando se plantan a la luz de la luna, que cuando se plantan cuando la luna está oscura. Hay también una diferencia en las plantas plantadas cuando la luna está en signos estériles o fructíferos del zodíaco. El rayo solar es absorbido por el espíritu humano, el cual tiene su asiento en el centro de la frente. Los rayos estelares son absorbidos por el cerebro y la espina dorsal, y los rayos lunares entran en nuestro sistema por medio del vaso. Todos los rayos nombrados, tanto los del Sol como los de la Luna y los de las estrellas, son de 3 colores, y en el rayo lunar que nos suministra la fuerza vital, el rayo azul es la vida del Padre, que produce la germinación. El rayo amarillo es la vida del Hijo, que es el principio activo de la nutrición y del crecimiento, y el rayo rojo es la vida del Espíritu Santo, la cual estimula a la acción, disipando la energía almacenada por la fuerza amarilla. Este principio es activo especialmente en la generación. Los diferentes reinos absorben esta fuerza de vida diversamente y en armonía con su constitución. Los animales tienen 28 pares de nervios espinales, están armonizados con el mes lunar de 28 días y dependen, por lo tanto, de un espíritu grupo para la infusión de los rayos estelares necesarios para producir conciencia. Todos ellos en conjunto son incapaces de absorber los rayos directos del Sol. El hombre se halla en un estado de transición. Tiene 39 pares de nervios espinales, lo cual lo relaciona con el mes solar, pero los nervios de la llamada cauda equina y literalmente cola de caballo, al final de la espina dorsal, se hallan aún en un estado muy incipiente para servir de avenidas para el rayo espiritual del Sol. En la proporción que nosotros llevamos hacia arriba nuestra fuerza creadora mediante pensamientos espirituales, desenvolvemos estos nervios y despertamos las dormidas facultades del espíritu. Pero es muy peligroso intentar este desenvolvimiento, excepto bajo la guía de un maestro capacitado, y el lector queda advertido sinceramente para que no use ningún método publicado en los libros, ni de los que se venden, porque tal práctica conduce generalmente a la demencia. El método seguro no se vende nunca por dinero ni por ninguna otra consideración terrenal, sea grande o pequeña, sino que se brinda siempre gratuitamente como una recompensa al mérito. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, dijo Cristo. Si nuestra vida es una oración para la iluminación, la búsqueda no será vana, ni nuestro llamado quedará sin respuesta. Cuando la energía solar ha sido transmutada en el vaso, atraviesa el sistema solar del cuerpo brillando con el más bellísimo color, de un delicado halo rosáceo, y sirve el mismo propósito que la electricidad en una instalación telegráfica. Nosotros podemos tender cables entre las ciudades, levantar estaciones telegráficas y aún instalar receptores y transmisores. También podemos poner operarios frente a los teclados, pero mientras el fluido eléctrico no circule por los alambres, las teclas del telégrafo se rehusarán a funcionar. Así también, en el cuerpo, el espíritu humano es el operador, y desde la estación central del cerebro los nervios se ramifican, yendo por todo el organismo en los diferentes músculos. Cuando el fluido vitalizador atraviesa el sistema nervioso, el ego puede enviar sus órdenes a los músculos e impulsarlos a moverse, pero si el fluido vital, por cualquier razón, no circula por cierta parte del cuerpo, tal como un brazo o una pierna, el espíritu es impotente para mover esos miembros, y entonces decimos que sufren de parálisis. Cuando tenemos buena salud, extraemos la energía solar en tan grandes cantidades que no podemos emplearla toda en el cuerpo y, por lo tanto, se irradia por los poros en la piel en rayos rectos y sirve los mismos propósitos que un ventilador purificador de aire. Este aparato expulsa el aire viciado de un cuarto o edificio y mantiene la atmósfera pura y apacible. Esta fuerza vital excesiva que se irradia del cuerpo lleva con ella gases venenosos, microbios deletéreos y materias fétidas, tendiendo de este modo a mantener un estado saludable. Asimismo preserva de que los gérmenes enfermizos que flotan en la atmósfera penetren en el cuerpo, bajo el mismo principio de que una mosca no puede entrar volando en un edificio a través de este ventilador purificador. Por todo esto produce muy grandes beneficios aún después de haber sido utilizada en nuestro cuerpo al volver a retornar a su estado libre.
Se nos ofrece un espectáculo curioso y admirable cuando por primera vez observamos cómo, desde las partes extremas del cuerpo, tales como las manos y la cara, comienza de repente a fluir una corriente de estrellas, cubos, pirámides y multitud de otras formas geométricas. El autor más de una vez se restregó los ojos cuando empezó a observar este fenómeno, porque le parecía que estaba alucinado. Las formas vistas son, no obstante, átomos químicos, los cuales han cumplido su misión dentro del cuerpo y son expelidos por los poros. Cuando hemos tomado una canuda, el fluido vital es consumido por el cuerpo en grandes cantidades, porque es el cemento por medio del cual las fuerzas de la naturaleza asimilan el alimento en nuestro cuerpo. Por lo tanto, las irradiaciones son muy débiles durante el periodo de la digestión. Si la comida ha sido abundante, la irradiación es disminuida muy perceptiblemente y entonces no limpia nuestro cuerpo tan completamente como cuando hemos digerido el alimento, ni es capaz de mantener a raya a los gérmenes enemigos. En consecuencia, estamos más expuestos a pescar un resfriado u otra enfermedad cualquiera si comemos con exceso, falta que debe ser evitada por todos aquellos que deseen conservar la salud. Durante un estado enfermizo, el cuerpo vital atrae muy poca energía solar. Entonces, por algún tiempo, pareciera que el cuerpo visible se alimentara del cuerpo vital, por así decirlo, y de tal modo este vehículo se hace más transparente y tenue en la misma medida que el cuerpo físico exhibe su estado de demacración. Las irradiaciones ódicas purificadoras se hallan casi completamente ausentes durante las enfermedades, y debido a esto las complicaciones se manifiestan con mucha facilidad. Aunque la ciencia no ha observado directamente el cuerpo vital del hombre, ha postulado en diversas ocasiones la existencia de tal vehículo como necesario para explicarse los hechos de la vida y las irradiaciones que han sido observadas por varios científicos de distintas épocas y bajo condiciones diferentes. Blondeau y Carpentier las han llamado rayos N, como homenaje a la ciencia, de Nantes, ciudad donde tales irradiaciones fueron observadas por estos científicos. Otros los han llamado fluido ódico. Los investigadores científicos que han dirigido estas búsquedas de los fenómenos psíquicos, hasta los han fotografiado cuando han sido extraídos por el vaso por los espíritus materializantes. El Dr. Oz, por ejemplo, ha tomado 2 fotografías de una materialización de una medium alemana, Mina Demmler. En una de ellas, una nube de éter se ve saliendo del costado izquierdo de la medium, sin figura ni forma definida. La segunda fotografía, tomada momentos después, muestra el espíritu materializado estando al lado de la medium. Otras fotografías que algunos científicos obtuvieron de la medium italiana Eusapio Palladino, señalan una sombra luminosa colgando de su costado izquierdo. Hemos dicho al principio de esta descripción que el cuerpo vital es una contraparte exacta del cuerpo denso, con una excepción es del sexo opuesto, o quizá estaría mejor dicho polaridad. Como el cuerpo vital nutre al cuerpo denso, podemos comprender enseguida que la sangre es la expresión visible más elevada y también que un cuerpo vital polarizado positivamente generaría más sangre que uno con polaridad negativa. La mujer, la cual es físicamente negativa, tiene un cuerpo vital positivo. De ahí que ella genere una cantidad por el flujo periódico. También es más propensa a las lágrimas, las cuales son una sangría blanca que el hombre, cuyo cuerpo vital es negativo y no genera más sangre de la que puede utilizar cómodamente. Por lo tanto, él no necesita esos periodos de liberación de sangre que tiene la mujer. El cuerpo de deseos. Además del cuerpo visible y el cuerpo vital, tenemos también un cuerpo constituido de materia de deseos, del cual surgen nuestras emociones y sentimientos. Este vehículo nos impele también a buscar la satisfacción de nuestros sentidos. Pero mientras que los 2 instrumentos de los cuales hemos hablado antes están bien organizados, el cuerpo de deseos aparece a la vista espiritual como una nube ovoide que se extiende de 16 a 20 pulgadas alrededor del cuerpo físico. Se halla sobre nuestra cabeza y debajo de los pies, de modo que el cuerpo denso se asienta en el centro de esta nube en forma ovoidea al igual que la yema está en el centro de un huevo. La razón de que este vehículo se halle aún en estado rudimentario reside en que fue añadido a la constitución humana más recientemente que los cuerpos ya mencionados. La evolución de la forma puede ser comparada a la manera como los jugos del caracol se condensan primero en carne, para convertirse después en una concha dura.
Cuando nuestro cuerpo físico actual germinó primeramente en el espíritu, era una forma de pensamiento, pero poco a poco se hizo más denso y más concreto, hasta que ahora es una cristalización química. El cuerpo vital emanó inmediatamente después del espíritu como una forma de pensamiento y se halla en el tercer estado de condensación, que corresponde al etéreo. El cuerpo de deseos es aún una adquisición posterior. Este fue también en sus comienzos una forma de pensamiento, pero ahora se ha condensado en materia de deseos, y la mente, a la cual la hemos recibido muy recientemente, es todavía una mera nube de forma de pensamiento. Los brazos y piernas, las orejas y los ojos, no son necesarios para usar el cuerpo de deseos, porque éste puede surcar el espacio más velozmente que el viento y sin necesidad de los medios de locomoción que necesitamos en el mundo visible. Cuando se le ve con la vista espiritual, parece que hay en este cuerpo de deseos una multitud de vórtices giratorios. Hemos dicho ya que una característica de la materia de deseos es la de hallarse en constante movimiento, y desde el vórtice principal, en la región del hígado, hay un flujo constante que se irradia hacia la periferia de este cuerpo de forma ovoidal y que retorna al centro por medio de otros muchos vórtices. El cuerpo de deseos muestra todos los colores y sombras que nosotros conocemos y un número infinito de otros que son indescifrables por el lenguaje humano. Estos colores varían en todas las personas según sus características y temperamentos, así como también, a cada instante, a medida que pasan por la persona las emociones, fantasías y deseos. Sin embargo, hay en cada uno un color básico que depende de la estrella regente en el momento de su nacimiento. La persona en cuyo horóscopo Marte está fuertemente colocado da al aura un tinte carmesí. Cuando el planeta Júpiter es el más poderoso, el color prevaleciente parece ser el azulado, y así con todos los demás planetas. Hubo una época, en remotísima historia de la Tierra, en que la incrustación no estaba aún completa y en que los seres humanos de aquel entonces vivían en islas que aquí y allá emergían de mares en ebullición. Los hombres no habían desarrollado aún ojos ni oídos, sino únicamente un pequeño órgano, la glándula pineal, denominada por los anatómicos tercer ojo, que sobresalía por detrás de la cabeza y que era un órgano de percepción localizado, el cual señalaba al hombre la cercanía de un cráter volcánico, y de este modo lo prevenía del peligro y lo protegía de la destrucción. Desde entonces los hemisferios cerebrales han cubierto la glándula pineal, y en lugar de tener un simple órgano de percepción, la totalidad del cuerpo, interna y externamente, es sensitivo a los impactos, lo cual, como es natural, es un estado de desarrollo mucho más avanzado. En el cuerpo de deseos, cada partícula es sensible a las vibraciones semejantes de la vista, sonidos y sensaciones, y cada partícula se halla girando rápida e incesantemente, de forma tal que en el mismo instante ella pueda hallarse en la parte superior e inferior del cuerpo de deseos e impartir a todos los puntos de todas las demás partículas una sensación de lo que está experimentando. De este modo, cada partícula de materia de deseos en este vehículo nuestro notará instantáneamente cualquier sensación experimentada por la más simple partícula. Por lo tanto, el cuerpo de deseos es de una naturaleza sensitiva en extremo, capaz de los sentimientos y emociones más intensos. La mente. Esta es la última adquisición del espíritu humano, y en muchas personas que todavía no se han acostumbrado a un pensamiento ordenado y consecutivo, es simplemente una mera nube caótica dispuesta de manera peculiar en la región de la cabeza. Cuando se mira a una persona clarividentemente, parece haber un espacio vacío en el centro de la frente, justo encima y entre las cejas. Se asemeja a la parte azulada de una llama de gas. Aquello es materia mental que vela al espíritu humano, al ego, y al autor se le ha dicho que ni aun el vidente más favorecido puede penetrar tal velo, denominado en el antiguo Egipto velo de Isis, y al cual nadie puede levantar ni traspasar. Por detrás de él está el sagrario de los sagrarios, el templo de nuestro cuerpo, donde el espíritu se halla cubierto de toda intrusión. Aquellos que no han estudiado anteriormente las filosofías profundas, esto, quizá, les haga preguntar en razón de qué existen tantas divisiones, máxime cuando la Biblia habla solo de alma y cuerpo, pues muchas personas creen que alma y espíritu son sinónimos. Nosotros solo podemos decir que esta división no es en modo alguno arbitraria, sino completamente necesaria y se halla basada en los hechos de la naturaleza. Tampoco es acertado considerar como sinónimo el alma y el espíritu.
San Pablo mismo habla del cuerpo natural, que está compuesto de sustancias físicas sólidas, líquidas, gaseosas y etéreas. Menciona también un cuerpo espiritual, el cual es el vehículo del espíritu, compuesto de la mente y el cuerpo de deseos, y el espíritu propio, el cual es llamado ego en griego y yo en español. El término yo puede aplicarse únicamente por el espíritu humano a sí mismo. Todos nosotros podemos llamar cerdo a un cerdo, o tabla a una tabla, y cualquiera puede dar el mismo nombre al cerdo o a la tabla, pero solo un espíritu humano puede ser llamado yo y únicamente él a sí mismo puede aplicarse esta palabra, que es exclusiva. Yo, porque este es el distintivo de la propia conciencia, el reconocimiento por el espíritu humano de sí mismo como de una entidad separada de todas las demás. Vemos, pues, que la constitución del hombre es más compleja de lo que parece a primera vista, y ahora procederemos a detallar el efecto de las distintas condiciones de la vida sobre este complejo ser. Capítulo 5. Vida y muerte. Auxiliares invisibles y mediums. Hay dos clases de personas en el mundo. En una clase, los cuerpos densos y vital se hallan fuertemente entrelazados y confundidos, que los éteres no pueden ser extraídos bajo ninguna circunstancias, y ambos cuerpos permanecen siempre así y sean cuales fueren las condiciones, desde el nacimiento a la muerte. Tales gentes son insensibles a cualquier manifestación supersensitiva de la vista o del sonido, y son, por lo tanto, en general, excesivamente escépticas y creen que no existe nada más que lo que ellas pueden ver. En la otra clase, la conexión entre los cuerpos físicos y vitales es más o menos suave, de forma que el éter de sus cuerpos vitales vibra a un grado mayor que en la primera clase. Estas personas son, por lo tanto, más o menos sensitivas del mundo espiritual. Esta clase de sensitivos puede sufrir otra división. Algunos son caracteres débiles, dominados por la voluntad de otros en forma negativa, tales como los mediums, quienes son presa de espíritus desencarnados deseosos de obtener un cuerpo físico cuando han perdido el suyo por la muerte. La otra clase de sensitivos son caracteres fuertes positivos, quienes actúan únicamente por su fuero interno, de acuerdo con los dictados de su misma voluntad. Estos caracteres pueden ser entrenados hasta convertirse en clarividentes positivos y ser sus propios maestros, en lugar de esclavos de un espíritu desencarnado. En algunos sensitivos de ambas clases es posible extraer parte del éter que forma el cuerpo vital. Cuando un espíritu desencarnado obtiene un sujeto de tal naturaleza, desarrolla a este sensitivo hasta hacer de él un medium materializante. El hombre que es capaz de extraer su propio cuerpo vital por un acto volitivo, se convierte en ciudadano de los dos mundos, independiente y libre. Estos son conocidos generalmente como auxiliares invisibles. Hay ciertas condiciones anormales en las que el cuerpo vital es separado total o parcialmente del cuerpo denso. Por ejemplo, cuando ponemos un miembro en una posición tan incómoda que cesa la circulación de la sangre. Entonces podemos ver el órgano etérico, correspondiente a aquel órgano físico por el cual no circula la sangre, que cuelga debajo de este como un calcetín. Cuando la circulación se restablece y el miembro etérico trata de volver a su lugar, notamos una intensa sensación de picor, debido a que las pequeñas corrientes de fuerza que se irradian de todo el éter intentan interpretar todas las moléculas del órgano en cuestión y estimularlas hasta que vibren de nuevo. Cuando una persona se está ahogando, el cuerpo vital se separa también del cuerpo físico, y la dolorosa sensación de picor que se nota al volver a la normalidad es también debida a la causa mencionada. Tornan a ponerse en su lugar los átomos o partículas del cuerpo vital en el físico. Mientras estamos despiertos y marchamos por el mundo físico, el cuerpo de deseos y la mente interpenetran tanto al cuerpo denso como el cuerpo vital, y hay una gran guerra constante entre la naturaleza de deseos y el cuerpo vital. Este está continuamente ocupado en restaurar el organismo humano, a la vez que el cuerpo de deseos tiende a cansar y romper los tejidos físicos. Poco a poco, en el curso del día, el cuerpo vital pierde terreno ante los estragos y acometidas del cuerpo de deseos, se acumulan lentamente gases deletéreos y el chorro de fluido vital se hace más y más débil hasta que, por último, es incapaz de mover los músculos. Entonces el cuerpo denso se siente cansado y exhausto, y al sufrir una especie de colapso el cuerpo vital, los diminutos rayos de fuerza que rodean a cada átomo parece que se arrugan y el ego es forzado a abandonar su cuerpo a las fuerzas restauradoras del sueño.
Cuando un edificio ha sido deteriorado, para restaurarlo y sufrir el periodo de reparación, los inquilinos deben mudarse a fin de permitir que los operarios tengan el campo libre. Así ocurre también cuando el edificio de un espíritu ya resulta inútil para un uso ulterior. Debe, por lo tanto, salir de él. Como quiera que es el cuerpo de deseos el que produce el daño, es una conclusión lógica que éste debe marcharse también. Todas las noches, cuando nuestro cuerpo se siente cansado, los vehículos superiores deben salir de él, quedando únicamente en el lecho el cuerpo físico y el cuerpo vital. Entonces comienza el proceso de la restauración, que dura más o menos tiempo, según las circunstancias. Hay ocasiones, no obstante, en las que el cepo del cuerpo de deseos sobre los vehículos más densos es tan fuerte que aquel rehúsa abandonarlos. Cuando en estas circunstancias ha quedado muy interesado en dos sucesos del día, continúa rumiando sobre ellos después del colapso del cuerpo físico, y quizá quede fuera a medias el uno del otro. En tal caso puede transmitir al cerebro vistas y sonidos del mundo del deseo. Pero, como las conexiones están hechas impropiamente en tales condiciones, resultan los sueños más confusos. Además, como el cuerpo de deseos compele a la acción, el cuerpo se muestra dispuesto a circular y a moverse cuando el cuerpo de deseos no ha salido totalmente. De ahí esos sueños intranquilos que generalmente acompañan a los ensueños de naturaleza confusa. Hay ocasiones, por supuesto, en las que los ensueños son proféticos y se hacen reales, pero tales ensueños resultan únicamente después de una completa extracción del cuerpo de deseos. Cuando el espíritu ha previsto algún peligro, el cual puede consumarse, el hecho se imprime en el cerebro en el momento de despertar. Ocurre también que el espíritu toma un vuelo del alma y omite realizar el trabajo de restauración que a él corresponde, caso en el cual el cuerpo no estará en condiciones de ser ocupado a la mañana siguiente, así que continúa durmiendo. El espíritu puede andar rondándolo durante varios días y aún semanas antes de penetrar en su cuerpo físico y asumir la rutina normal de dormir y despertar. Esta condición se llama trance, y el espíritu puede recordar al volver todo cuanto ha visto y oído en los planos superfísicos, o bien puede olvidarlo, con arreglo al estado de su desarrollo y la profundidad del estado de trance sufrido. Cuando este estado es muy ligero, el espíritu está generalmente presente en el cuarto donde su cuerpo descansa todo aquel tiempo, y al volver al estado normal puede contar a sus familiares todo lo que ellos han dicho mientras su cuerpo permanecía inconsciente. Cuando el trance es más profundo, la vuelta del espíritu será seguida de una situación inconsciente de lo que ha ocurrido sobre su cuerpo, pero, en cambio, puede recordar experiencias del mundo invisible. Hace unos años, una niña llamada Florencia Bennett, en Kankakee, estado de Illinois, cayó en un trance semejante. La niña volvía a su cuerpo cada varios días, pero permanecía dentro solamente unas cuantas horas cada vez, y el trance total duró poco más o menos 21 días. Al volver, dijo a sus allegados que durante la ausencia le parecía haber estado en un sitio habitado por todas las personas que han muerto. Pero añadió que ninguna de ellas hablaba de haber muerto, y ninguna de ellas parecía que se diera cuenta de que estuviese muerta. Entre ellas, la niña vio a un maquinista de tren que había muerto en un accidente. Su cuerpo mostraba las huellas del accidente que le había causado la muerte. La niñita lo veía andar sin brazos y con lesiones en la cabeza, todo lo cual está de acuerdo con los hechos observados generalmente por los investigadores místicos. Las personas que han resultado heridas en un accidente van y vienen por el lugar del suceso y en el mismo lamentable estado en que quedarán, hasta que aprendan que el mero deseo de volver a tener indemne su cuerpo les suministrará un nuevo brazo o pierna o cualquier otro órgano que falte, puesto que la materia de deseos es fácil y rápidamente moldeada por el pensamiento. La muerte. Después de un tiempo más o menos largo, en todas las vidas, llega un momento en que las experiencias que un espíritu puede adquirir en el ambiente que actúa quedan agotadas, y la vida termina con la muerte. Esta muerte puede ocurrir de repente y sin esperarla, como por ejemplo, debido a un terremoto, sobre el campo de batalla o por un accidente, como solemos llamarlo, pero en realidad la muerte no es nunca accidental, es decir, no estar prevista por las fuerzas superiores. Ni un gorrión cae al suelo sin la voluntad divina. Hay, a lo largo de la vida, divisiones del camino.
En un lado, la línea principal de la vida continúa hacia adelante. El otro sendero conduce a lo que podemos llamar un callejón sin salida. Si el hombre toma por allí, pronto termina con la muerte. Nosotros estamos en la vida respondiendo al motivo de ganar experiencias, y cada renacimiento o encarnación ofrece cierta cosecha. Si ordenamos nuestra vida de manera tal que podamos ganar todo el conocimiento que se procuró proporcionarnos, seguiremos en la vida y llegarán a nosotros continuamente diversas clases de oportunidades. Pero si las despreciamos y la vida se mete en senderos que no son congruentes con nuestro desarrollo individual, se despilfarra el tiempo en perjuicio nuestro. Por lo tanto, los grandes y sabios seres que están detrás del escenario de la evolución hacen que termine nuestra vida, para que podamos tener cuanto antes un nuevo comienzo en una esfera de influencia diferente. La ley de la conservación de la energía no rige solo al mundo físico, sino que opera también en los planos espirituales. No hay nada en la vida que no tenga un propósito definido. Hacemos muy mal en rebelarnos contra las circunstancias, no importa cuán desagradables sean. Por el contrario, deberíamos esforzarnos en aprender las lecciones que están contenidas en ellas, para así poder vivir una vida larga y provechosa. Alguien puede objetar: usted es inconsecuente en sus enseñanzas. Dice usted que realmente la muerte no existe, que pasamos a una existencia más brillante y que tenemos que aprender lecciones allí, en aquellos planos, y en una esfera diferente de utilidad. ¿Por qué, entonces, debemos esforzarnos en vivir aquí una vida más larga? Es muy cierto que el autor hace tales manifestaciones, y ellas son perfectamente consecuentes con nuestros últimos acertos. Pero hay lecciones que deben ser aprendidas aquí, en el mundo físico, las cuales no pueden ser aprendidas en ninguno de los otros mundos, y como a cada renacimiento tenemos que llevar nuestro órgano físico a través de los años de la infancia y cruzar la ardiente e impulsiva juventud hasta llegar a una edad adulta, antes que este vehículo resulte de verdadera utilidad espiritual, cuanto más vivamos después de alcanzar la madurez, cuanto más en serio miremos las cosas de la vida y aprendamos realmente las lecciones que determinarán el desarrollo de nuestra alma, cuantas más experiencias consigamos tener, más rica y provechosa será la recolección. Después, en una existencia posterior, estaremos mucho más avanzados y seremos capaces de emprender tareas que resultarían imposibles en una vida más corta y de actividad más reducida y estrecha. Además de esto, es muy doloroso para el hombre morir en la juventud, con esposa y familia de corta edad, a quienes ama, con ambiciones de grandeza sin realizarse, con huestes de amigos alrededor de él y con intereses concentrados en el plano material de existencia. Es también triste para el corazón de la mujer apegada a su hogar y a los adorados niños que ella ha dado a luz, abandonarlos, acaso sin que haya nadie que pueda velar por ellos con el debido celo, sabiendo que los tiernos angelitos tendrán que luchar solos en la batalla de la vida durante los años de la indefensa infancia, cuando tan necesarios son sus tiernos cariños y ella se vea impotente de ayudarlos, aunque su corazón sangre tan abundantemente como si estuviera en la vida terrenal. Todas estas cosas son tristes y atan al espíritu a la tierra por un tiempo más largo que de ordinario. Imposibilitan adquirir las experiencias que es dable alcanzar tras la frontera de la muerte, y todo ello, junto con otras razones ya mencionadas, hace deseable vivir una vida larga antes de pasar al más allá. La diferencia entre aquellos que pasan al más allá a una edad avanzada y los que abandonan esta tierra en el estado culminante de la vida, puede ser ilustrada con la forma en que el hueso de la fruta se adhiere a la pulpa cuando está sin madurar. Se necesita un gran esfuerzo para extraer el hueso de un melocotón verde. Tal es la fuerza con que se adhiere a la fruta, que arrastra consigo casi toda la pulpa cuando se quiere extraerlo. Así también el espíritu se aferra a la carne a la mitad de la vida, y una parte de su interés material permanece y lo retiene atado a la tierra después de la muerte. Por otra parte, cuando se ha vivido una vida intensamente, cuando el espíritu ha tenido tiempo de realizar sus anhelos y ambiciones o comprobar su futilidad, cuando los deberes de la vida han sido cumplidos y la satisfacción descansa en la frente de una persona de edad avanzada, o cuando la vida ha sido dilapidada y los remordimientos de la conciencia han surtido su efecto en el hombre, censurándole los errores cometidos.
Cuando realmente el espíritu ha aprendido las lecciones de la vida, como debe ser cuando se alcanza una edad avanzada, entonces puede comparárselo al hueso de la fruta madura que sale fuera sin vestigio de pulpa adherido a ella cuando se la abre. Así pues, repetimos que aunque hay reservada una existencia más brillante para aquellos que han vivido bien, es, no obstante, mejor el vivir una vida larga y vivirla de la manera más intensa que sea posible. Nosotros sostenemos también que, no importa cuáles fueren las circunstancias de la muerte de una persona, esta no es nunca accidental. Ha sobrevenido bien por su negligencia para aprovechar las ocasiones de adelanto o desarrollo, o bien la vida le ha sido vivida hasta el límite extremo. Hay una excepción a la regla, y esta es debida al ejercicio de la divina prerrogativa de la interferencia del hombre. Si nosotros vivimos con arreglo a lo dispuesto y ordenado, si asimilamos todas las experiencias fijadas para nuestro desarrollo por las fuerzas creadoras, viviremos hasta el límite final, pero nosotros mismos acortamos generalmente nuestra vida por no aprovecharnos de las ocasiones. Ocurre también que oídos hombres pueden acortar nuestra existencia y terminarla de repente, en el momento en que se produce lo que llamamos accidente, motivo del que se valen los regentes divinos para dar fin a nuestra vida aquí. En otras palabras, los asesinatos o accidentes fatales debidos a la imprudencia o temeridad de los hombres son, en realidad, las únicas terminaciones de la vida que no han sido planeadas por los caudillos invisibles de la humanidad. A nadie se lo impele a asesinar o a que haga algún mal a otro, pues de lo contrario no tendría una retribución justa de sus actos. Cristo dijo que el mal debía venir, pero desgraciado de aquel por el cual el mal se produce, y para armonizar esto con la ley de la justicia divina, lo que siembre un hombre, eso ha de recoger, debe haber por lo menos un absoluto libre albedrío con respecto a los actos malos. Hay casos también en los que una persona hace una vida buena, de tan vasto beneficio para la humanidad y para sí misma, que sus días se prolongan más allá del límite marcado, así como se acortan por las negligencias, pero tales casos son, por supuesto, demasiado pocos para que por ahora merezcan nuestra consideración. Cuando la muerte no es tan rápida como en el caso de los accidentes, sino que ocurre en la casa a consecuencias de una enfermedad, callada y pacíficamente, los moribundos, por lo general, sienten que cae sobre ellos como un palio de gran oscuridad. Muchos salen de su cuerpo bajo esta condición y no vuelven a ver la luz hasta que han entrado en los planos superfísicos. Hay otros muchos casos, no obstante, en los que las tinieblas se esparcen antes de la salida definitiva del cuerpo. Entonces la persona moribunda ve ambos mundos a la vez y tiene conciencia de la presencia de sus amigos muertos y vivos. Bajo tales circunstancias sucede muy a menudo que las madres ven a alguno de sus hijos que han muerto antes, y puede que exclamen alegremente: «Oh, aquí está Juanito a pies de mi cama. Pero parece que no ha crecido nada». Los familiares vivientes pueden sentirse doloridos y apesadumbrados, creyendo que la madre sufre alucinaciones, cuando, en realidad, tiene una vista más clara que ellos, pues está viendo a aquellos que han pasado el velo anteriormente, quienes acuden a darle la bienvenida y a ayudarla a dar los primeros pasos en el mundo en que está penetrando, para que se sienta allí como en su hogar. Cada ser humano es un individuo separado de todos los demás, y como las experiencias en la vida de cada uno difieren de las de los otros en el lapso que va de la cuna a la sepultura, podemos razonablemente inferir que las experiencias de cada espíritu difieren de las de otro cualquiera cuando ha atravesado las puertas del nacimiento y de la muerte. A continuación insertamos la comunicación dada por el difunto profesor James de Harvard, en Boston, en el templo espiritista, en cuyo mensaje su espíritu describe las sensaciones que experimentó cuando estaba pasando por la puerta de la muerte. No podemos afirmar su autenticidad, puesto que no lo hemos investigado personalmente. El profesor James había prometido comunicarse con sus amigos después de la muerte y todo el mundo de investigadores psíquicos estaba y se halla aún esperando que cumpliera. Algunos mediums manifestaron que el profesor James se ha comunicado por intermedio de ellos, pero las manifestaciones más notables son las hechas en el templo espiritista de Boston. Vedlas aquí. Y esto es la muerte. No hice más que caer como dormido para levantarme a la mañana siguiente y ver que todo está bien. Yo no estoy muerto, sino que he resucitado. Solo sé que sentí una fuerte sacudida en todo mi sistema, como si una ligadura muy apretada hubiera sido rota violentamente. Por un momento quedé deslumbrado y perdí la conciencia.
Cuando volví en mí, me vi junto a mi cuerpo físico, el cual me había servido tan fielmente y tan bien. Decir que me quedé sorprendido sería una expresión que no indicaría adecuadamente la sensación que sacudió todo mi ser, y yo comprendí que algún cambio maravilloso había tenido lugar. De repente tuve conciencia de que mi cuerpo estaba rodeado de muchos de mis amigos, y un denso deseo invencible se apoderó de mí de hablarles y tocarlos para poder hacerles saber que yo vivía aún. Acercándome un poco más a quienes habían sido de los más allegados a mí y también a otros que no lo eran tanto, los oprimí con mis manos, pero ellos no lo notaron. Entonces ocurrió que el significado total del gran cambio que se había producido mudó todos mis sentidos adquiridos recientemente. Comprendí que me separaba una barrera infranqueable de mis seres queridos y que el gran cambio que se había operado era, sin duda, la muerte. Una sensación de debilidad y de deseo de descanso se apoderó de mí. Me pareció ser transportado a través del espacio y perdí la conciencia, para despertar en una tierra tan diferente, y a la vez tan parecida a la que había dejado atrás. No me fue posible describir las sensaciones al recobrar la conciencia y comprendí que, aunque muerto, estaba viviendo aún. Cuando tuve conciencia por la primera vez de mi nuevo ambiente, estaba descansando bajo una bellísima arboleda y veía como nunca antes lo había observado lo que era estar en paz conmigo mismo y con el mundo. Yo sé que solamente con la mayor de las dificultades seré capaz de expresarles a ustedes las sensaciones que experimenté cuando me di perfecta cuenta de que había despenado a una nueva vida. Todo estaba en silencio, nada alteraba la paz y la quietud. La obscuridad me rodeaba. En efecto me parecía estar envuelto en una espesa neblina, hasta más allá de lo que podía penetrar la mirada. De repente a la distancia, percibí un glorioso resplandor que se acercó lentamente, y entonces, para mi gozo y alegría, distinguí la faz de aquella que había sido mi estrella guiadora en los primeros días de mi vida terrenal. Una de las visiones más tristes para el vidente es el espectáculo de las torturas a que a menudo sometemos en el lecho de muerte a nuestros amigos moribundos, debido a la ignorancia que en esos momentos demostramos acerca del modo de tratarlos. Tenemos una ciencia, la puericultura, por medio de la cual, al nacer un niño, el médico que se ha especializado durante muchos años de práctica en su profesión, adquiriendo una habilidad y capacidad extraordinarias, favorece la entrada del pequeño forastero en este mundo. Asimismo tenemos enfermeras especializadas y competentes que asisten a la madre y al hijo. El talento de mentes privilegiadas está dirigida a hacer más fácil y llevadera la maternidad. No se omiten penas, ni sacrificios ni dinero en el esfuerzo altruista dirigido al bien de uno a quien nunca hemos visto, pero cuando un amigo de toda la vida, la persona que ha servido a su prójimo bien y noblemente en su profesión, política o religiosamente hablando, está a punto de abandonar el escenario de sus actividades para introducirse en un nuevo radio de acción. Cuando la mujer que ha trabajado, con no menos buen deseo, en procura de que su familia desempeñe perfectamente su misión en la vida tiene que dejar su hogar y familia. Cuando uno a quien hemos amado toda la vida está por darnos su último adiós, nosotros estamos a su lado sin saber qué debemos hacer para ayudarlo, y quizás hacemos lo que más perjudica su bienestar y conveniencia. Tal vez no hay forma de tortura más comúnmente infligida a los que están a punto de muerte que la causada cuando les administramos estimulantes. Tales drogas tienen el efecto de arrojar al espíritu que parte con la fuerza de una catapulta, para luego permanecer en él y hacerlo sufrir por algún tiempo más. Los investigadores de las condiciones del más allá han recibido muchas quejas de tales tratamientos. Cuando se ve que la muerte debe producirse inevitablemente, tratemos de que nuestro deseo egoísta no obligue a que el espíritu del ser querido moribundo permanezca un poco más a nuestro lado, mediante la aplicación de semejantes torturas sobre él. La cámara mortuoria debe permanecer en la quietud más solemne, ser un lugar de paz y de oración, porque desde aquel momento y durante 3 días y medio después de exhalar el último suspiro, el espíritu está pasando su Getsemaní y necesita todo el auxilio que se le pueda prestar. El valor de la vida que acaba de pasar depende grandemente de las condiciones que prevalezcan entonces alrededor del cadáver, y aun las condiciones de su vida futura están influidas por nuestra actitud durante aquellos momentos, de modo que si siempre somos los defensores de la vida de nuestros hermanos, 1000 veces más debemos serlo a la hora de su muerte.
la autopsia que se hace al cadáver, el embalsamamiento y la cremación durante el periodo mencionado, no solo perturban mentalmente al espíritu que se va, sino que resulta un martirio, porque todavía subsiste una ligera conexión con el vehículo abandonado. Si las leyes sanitarias previenen la necesidad de evitar la descomposición del cuerpo mientras lo conservamos durante un periodo de 3 días y medio, para al cabo de ellos someterlo a la cremación, puede encerrarse en una urna con hielo hasta que pase ese tiempo. Después de este lapso el espíritu no sufrirá ningún dolor, sea lo que fuere que ocurra con el cuerpo. El panorama de la vida pasada. No importa cuánto tiempo podamos evitar que un espíritu se marche de la tierra, vendrá un momento, por fin, en que no habrá estimulante capaz de contenerlo y de que el último suspiro sea exhalado. Entonces el cordón plateado, del cual ya habla la Biblia, y que es lo que une a los vehículos inferiores y superiores, se rompe en el corazón, lo que causa que este órgano se detenga. Tal rotura liberta al cuerpo vital, y este, con el cuerpo de deseos y la mente, flotan sobre el cuerpo visible de 1 a 3 días y medio, periodo durante el cual el espíritu está ocupado en pasar revista a su vida pasada, una parte sumamente importante de experiencia post-mortem. De esta revista depende su existencia completa desde la muerte a su nuevo nacimiento. Puede ocurrírsele preguntar al estudiante cómo podemos revistar nuestra vida pasada desde la cuna a la tumba, toda vez que no recordamos lo que hicimos hace un mes, y para formar una base adecuada de nuestra vida futura este recordatorio debe mostrar la mayor fidelidad, aun la memoria más privilegiada no es segura ni perfecta. Cuando comprendamos la diferencia que existe entre la memoria consciente y la inconsciente, y la forma en la cual esta última actúa, la duda se disipará. Esta diferencia y la forma en la cual la memoria subconsciente registra un control apropiado de las experiencias de nuestra vida serán mejor interpretadas por la ilustración que sigue cuando vamos a un campo y vemos el panorama que nos rodea, las vibraciones del éter nos traen una imagen de todo lo que cae bajo el dominio de nuestra visión. Es tan triste como cierto, no obstante, que, tenemos ojos y no vemos, como dijo el Salvador. Estas vibraciones hieren a la retina hasta con los más nimios detalles, pero por regla general no penetran en nuestra conciencia y, por consiguiente, no podemos recordarlos. Aún las impresiones más fuertes palidecen con el transcurso del tiempo, de modo que no podemos recordarlas a voluntad cuando se hallan en nuestra memoria consciente. Cuando un fotógrafo va al mismo campo con su cámara y toma una vista, el resultado que obtiene es bien diferente. Las vibraciones del éter que emanan de todas las cosas sobre las cuales está enfocada su cámara oscura transmiten a la sensitiva placa una impresión del panorama, exacta basta en sus mínimos detalles, y obsérvese bien esto: la imagen verdadera y completa no depende en nada de lo que haya observado o dejado de observar el fotógrafo. Todo el panorama quedará registrado en la placa y podrá ser reproducido si se siguen las reglas del caso. Este es el papel de la memoria subconsciente, y es generado automáticamente por nosotros durante todos los instantes de nuestra vida, independientemente de nuestra voluntad, de la manera que sigue. Desde el primer bajido que damos al nacer hasta el último suspiro que exhalamos al morir, inspiramos aire, el cual va cargado de las imágenes que nos circundan, y el mismo éter que lleva tal imagen a la retina es inhalado por nuestros pulmones, para oxigenar nuestra sangre. De este modo Yasuhora alcanza el corazón. En el ventrículo izquierdo de este órgano, cerca del ápice, hay un diminuto átomo, el cual es extremadamente sensible y permanece en el cuerpo durante toda la vida. Difiere a este respecto de todos los otros átomos, los cuales van y vienen, porque aquel es una propiedad particular de Dios y del espíritu que lo contienen. Este átomo puede ser llamado el libro de los ángeles del destino, pues a medida que la sangre pasa por el corazón, ciclo tras ciclo, las imágenes de nuestros actos buenos o malos se inscriben en él hasta en sus más nimios detalles. Este registro puede llamarse memoria subconsciente. Él forma la base de nuestra vida futura, cuando se reproduce como un panorama al seguir a la muerte.
Al removerse este átomo simiente, el cual corresponde a la sensible placa de la cámara, el éter reflector del cuerpo vital sirve como un foco, y como la vida se desarrolla lentamente hacia atrás desde la muerte al nacimiento, las imágenes que existen allí se imprimen en el cuerpo de deseos, el cual nos servirá de vehículo durante nuestra jornada en el purgatorio y el primer cielo, donde el mal es expurgado y el bien asimilado, a fin de que en una vida futura aquello pueda servir como conciencia para evitar que el hombre se incline al mal e incurra en las equivocaciones y errores del pasado, y esto pueda estimularlo a ser mayor. Un fenómeno semejante al del panorama de la vida se produce generalmente cuando una persona se asfixia o se ahoga. Las personas que han vuelto a la vida después de uno de estos trances manifiesta haber visto toda su vida como en un relámpago. Esto se debe a que en estas circunstancias el cuerpo vital abandona también al cuerpo denso. Por supuesto, en estos casos no hay ruptura del cordón plateado, pues de lo contrario la vida no podría volver a manifestarse. La inconsciencia sigue rápidamente al ahogarse, mientras que en la revisión usual post-mortem la conciencia continúa hasta que el cuerpo vital sufre el colapso, de la misma manera que cuando nos dormimos. Entonces la conciencia cesa por un momento y el panorama se termina. Por lo tanto, también el tiempo empleado por la proyección del panorama de la vida varía con las personas, con arreglo a la vitalidad del cuerpo vital, o si ha quedado muy tenue y extenuado por una prolongada enfermedad. Cuanto más tiempo se haya empleado en esta revista y cuanto más tranquilo haya estado el lugar en que se encuentra y más paz haya habido alrededor, tanto más profundo será la impresión que se producirá en el cuerpo de deseos. Como ya hemos dicho, esto tiene un efecto más importante y de mayor alcance, pues entonces los sufrimientos que el espíritu soportará en el purgatorio, en razón de sus malas costumbres o errores, serán mucho más agudos que si hubiera únicamente una ligera impresión, y en una vida futura la recóndita voz de la conciencia nos advertirá mucho más insistentemente contra las equivocaciones que nos acarrean el sufrimiento del pasado. Cuando, en el momento de la muerte de una persona, las condiciones son tales que el espíritu se ve perturbado por razones ajenas a él, por ejemplo el fragor de una batalla, las horripilantes circunstancias si hay un accidente o las lamentaciones histéricas de sus allegados, la distracción evita que se forme una impresión profunda sobre el cuerpo de deseos. En consecuencia, su existencia post-mortem se hace vaga e insípida, el espíritu no cosecha los frutos de la experiencia, como hubiera sido en el caso de haber pasado al más allá fuera de su cuerpo físico en paz y tranquilidad, y en circunstancias normales. Por lo tanto, le faltará incentivo para el bien en una vida futura y perderá el alerta que su conciencia le daría en el caso de haber tenido una impresión profunda del panorama de su vida. De este modo su progreso será retardado en alto grado, pero las potencias benévolas que tienen a su cargo la evolución toman determinadas medidas para compensar nuestra ignorancia respecto al modo de tratar a los moribundos y de las otras condiciones desfavorables mencionadas. Estas medidas las indicaremos al considerar la vida de los niños en el cielo. Por el momento contentémonos con decir que en el reino de Dios cada maldad es a su hora transmutada en un bien mayor, aunque el proceso por ahora no resulte claro. El purgatorio. Durante la vida, el colapso del cuerpo vital por la noche termina nuestra vista del mundo que nos rodea y nos sume en la inconsciencia del sueño. Cuando el cuerpo vital sufre el colapso que sigue a la muerte y termina el panorama de la vida, también perdemos la conciencia durante algún tiempo, el cual varía según los individuos. Parece que las tinieblas cayeran sobre el espíritu. Después, al cabo de cierto tiempo, despierta y comienza a percibir confusamente la luz del otro mundo, pero acostumbrarse a las nuevas condiciones solo se consigue gradualmente. Es una sensación semejante a la que experimentamos cuando salimos de un cuarto oscuro a la luz del sol, que nos ciega con su brillantez, hasta que las pupilas se contraen de modo de poder admitir la cantidad de luz que corresponda a nuestro organismo. Si en estas condiciones volvemos instantáneamente desde la luz del sol y entramos en el cuarto oscuro, los objetos en él serán mucho más visibles a nuestra vista que los de la parte de afuera, que están iluminados por los poderosos rayos del sol. Así también pasa con nuestro espíritu. Al principio, al sentirse libre del cuerpo, comienza a ver las escenas y oír los sonidos del mundo material, que acaba de dejar, mucho más fácilmente que los del mundo en que está penetrado.
Wordsworth, en su Oda a la Inmortalidad, relata un caso parecido al del niño recién nacido, que es todo clarividencia y está mucho más despierto para el mundo espiritual que para este plano de existencia presente. Algunos pierden la vista espiritual muy pronto, otros gozan de ella un cierto número de años, y unos cuantos muy pocos, la conservan toda la vida. Pero, como el nacimiento de un niño entre nosotros implica una muerte en el mundo espiritual durante algún tiempo, así también la muerte aquí es un nacimiento para el plano espiritual, y los recién muertos retienen una conciencia de este mundo por algún tiempo. Cuando uno despierta en el mundo del deseo, después de haber pasado por los estados que acabamos de detallar, experimenta la sensación general de un descanso o la liberación de una carga pesada o gran incomodidad. Un sentimiento quizás comparable al de un buzo embutido en su pesado traje de goma, con un yelmo de latón en la cabeza, con suelas de plomo bajo sus pies y con bloques también de plomo sobre pecho y espalda, confinado en sus trabajas en el fondo del mar, aspirando aire por un tubo y desenvolviéndose con dificultad. Cuando, terminado su trabajo, este hombre es salado a la superficie, se quita los pesados atavíos y se mueve con la facilidad con que podemos hacerlo aquí, debe, seguramente, sentir una sensación de gran alivio. Algo por el estilo experimenta el espíritu cuando, libre de la vestidura mortal, se siente capaz de recorrer todo el globo, en lugar de verse confinado al estrecho ambiente que lo ata a la tierra. Gozan también una sensación de alivio y consuelo aquellos que han estado enfermos. Las enfermedades tal como las conocemos no existen allí. Tampoco es necesario proporcionarse alimentos y abrigos, porque en aquel mundo no se siente apetito y no hace frío ni calor. Sin embargo, hay muchos en las regiones purgatoriales que van importunando a todos en su búsqueda de cuarto para dormir y lugares para comer y beber, igual que hacemos aquí. Jorge Du Maurier, en su novela Peter Ibbetson, nos da una idea muy certera de este estado, en La vida vivida entre el héroe y la condesa de las Torres. Esta novela aclara también extraordinariamente lo que hemos dicho sobre la memoria subconsciente, porque Jorge Du Maurier ha descubierto un método fácil para que cualquiera pueda provocar lo que él llamó ensueños verdaderos. Adoptando una posición determinada al disponerse a dormir, es posible, después de una pequeña práctica, compeler la aparición, en sueños, de cualquier escena de nuestra vida pasada que deseamos volver a vivir. El libro, por esta razón, vale bien la pena de ser leído. Cuando se ha formado una nebulosa ígnea en el cielo y comienza a girar, se empieza a cristalizar en el centro, donde la rotación es más lenta, un poco de materia. Al alcanzar cierto grado de densidad, se ve lanzada a la vorágine, y girando cada vez más cerca de la superficie extrema, se ha convertido durante este proceso en el ecuador de un globo giratorio. Cuando llega el momento oportuno, esta materia es lanzada al espacio y, por lo tanto, separada de la economía de aquel movible sol. Este proceso no se ejecuta automáticamente, como los científicos han pretendido hacernos creer. Este acerto ha sido probado en nuestro concepto Rosacruz del cosmos y en diversos capítulos de nuestras obras. Herbert Spencer también rechazó la teoría nebular, porque ésta requiere la aceptación de una causa primera, la cual él negaba, aunque no pudo formular una hipótesis mejor para la formación de los sistemas solares, sino que todo es realizado mediante la actividad de un gran espíritu, a quien podemos llamar Dios o darle el nombre que elijamos. Como es arriba, así es abajo, dice, el axioma hermético. El hombre, que es un espíritu más bajo, también reúne alrededor de él sustancia de espíritu que se cristaliza en materia y se convierte en el cuerpo visible, el cual a la vista espiritual revela que está colocado en el centro de un aura de vehículos más sutiles. Estos últimos están en rotación constante. Cuando el cuerpo denso nace como un niño es extremadamente blando y flexible. La niñez, la juventud y la madurez no son sino diferentes estados de cristalizaciones, cuyo proceso continúa hasta que por fin se alcanza un punto en el cual el espíritu no puede mover por más tiempo el cuerpo endurecido y lo abandona, al igual que el planeta es expedido por el sol. Y esto es la muerte, el comienzo de un proceso de desnudamiento que continúa hasta el purgatorio. Las bajas y perversas pasiones y emociones que cultivamos durante la vida han cristalizado la materia de deseos en forma tal que deben ser expelidas también.
Por este proceso, el espíritu queda expurgado de todo mal, bajo la misma ley que un solo queda expurgado de la materia que luego forma un planeta. Si la vida ha sido honesta y honrada, este proceso no será muy doloroso, ni los deseos malos purgados de este modo persistirán durante largo tiempo después de haberse puesto en libertad, sino que se desintegrarán muy rápidamente. Si, por otra parte, se ha llevado una vida desastrosa en extremo, la parte de la naturaleza de deseos expurgada persistirá aún hasta el momento que el espíritu tenga un nuevo renacimiento en busca de ulteriores experiencias. Aquella materia de deseos perversa expurgada será atraída hacia él, y se ceñirá a él como un demonio, incitándolo a hacer todo lo malo que en sí mismo aborrece. La historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde no es una idea fantástica de Roberto Louis Stevenson, sino que, por el contrario, está basada en hechos bien conocidos de los investigadores espirituales. Casos tales, por supuesto, aunque muy raros, son posibles, no obstante, y nosotros tenemos leyes tan desgraciadas que hacen que tales posibilidades se conviertan en probabilidades, especialmente en el caso de una cierta clase de los que llamamos criminales. Nos referimos a las leyes que castigan el asesinato con la pena capital. Cuando un hombre es peligroso debe ser confinado, por supuesto. Pero, aun apartándonos de la cuestión del derecho moral de una comunidad de arrancar la vida a nadie cuyo derecho nosotros negamos, la sociedad, por su propio acto de justicia contra un asesino, se opone al fin que persigue, porque si al impenitente criminal se lo recluye bajo cualquier disciplina en una prisión, durante el tiempo que le reste de vida, olvidará su odio o antipatía hacia su víctima y la sociedad misma, y cuando se vea como un espíritu libre en el mundo del deseo, puede que aún agradezca se le haya conmutado la pena capital por la de prisión perpetua y haberse convertido en una persona cristiana. Como consecuencia de esto seguirá su curso regocijado, y probablemente, en una vida futura, procurará ayudar a aquellos a quienes atacó en la anterior. Cuando la sociedad se venga o hace justicia, como ella dice, y somete a una muerte violenta, e inmediatamente después que haya cometido un crimen, a una persona, ésta será propensa a suponer que ha sido injuriada, que se le ha inferido una ofensa horrible, y quizá con razón entonces este individuo intentará generalmente vengarse, como ellos lo consideran, e irá de un lado a otro, durante largo tiempo, incitando a cometer nuevos asesinatos. He ahí la razón de que se produzca una epidemia de crímenes en un lugar a raíz de un ajusticiamiento, caso nada raro. El regicida de Serbia conmovió al mundo occidental con el sangriento complot, en el cual cayeron el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, siendo el ministro del Interior uno de los principales conspiradores. Posteriormente escribió sus memorias, en las que dice que siempre que los conspiradores desean ganarse a la causa a alguien, obtienen éxito cuando queman incienso a tal efecto. Él no sabía el porqué, sino simplemente lo mencionaba a guisa de curiosa coincidencia. Para el investigador místico, el asunto es perfectamente claro. Nosotros hemos mostrado la necesidad de tener un vehículo hecho de los materiales de cualquier mundo en el que deseemos actuar. Generalmente obtenemos un vehículo físico pasando por el vientre de nuestra madre, o bien, en casos contadísimos, gracias a un medium materializante, pero cuando solo es necesario influir en cierto sentido en algún otro, no necesitamos más que tener un vehículo hecho del éter correspondiente, el cual puede obtenerse de los humos de muchísimas substancias. Cada clase atrae una categoría distinta de espíritus, y no hay duda que el incienso quemado en las reuniones en que los conspiradores tramaban ganarse la voluntad de alguno y en las cuales obtenían su deseo era de un orden bajo y sensual, y atraía espíritus que tenían algún resentimiento contra la humanidad en general y contra el rey de Serbia en particular. Estos descontentos no eran capaces de asesinar por sí mismos al rey, pero en cambio emplearon una influencia más sutil para favorecer a los conspiradores en sus maquinaciones. El asesino ajusticiado que tiene un resentimiento contra la sociedad, debido a su ejecución, puede entrar en los salones donde se reúne gente de baja estofa, donde los vapores del licor y el humo del tabaco ofrecen ocasiones para actuar sobre la clase de gente que se congrega en esos lugares, y la persona que tiene desenvuelta la vista espiritual se siente a menudo tristemente impresionada cuando observa las sutiles influencias a que están expuestos aquellos que frecuentan tales sitios.
Por supuesto, es natural que el hombre influido por tales pensamientos debe de ser, en primer lugar, de bajo calibre, y que es imposible incitar a una persona honrada y de carácter benévolo a cometer un asesinato a menos que se la ponga en estado hipnótico, como certa hacer que un diapasón afinado según la nota C vibrase al herir otro diapasón en armonía con la nota G. Pero, sin embargo, los pensamientos tanto de los vivos como de los muertos nos rodean constantemente, y no es posible que ningún hombre pueda conformarse a los cánones de una filosofía espiritual elevada bajo la influencia del humo del tabaco o los estimulantes alcohólicos. Si se suprimiera la pena capital, los periódicos que dan sensacional publicidad a los crímenes, y las licorerías y manufacturas de tabacos, así como las fábricas de armas, tanto las blancas como las de fuego, cesarían bien pronto de existir. Pero las fuerzas de policía se podrían disminuir, las cárceles estarían vacías y los impuestos se reducirían sensiblemente. Cuando una persona entra en el purgatorio es la misma exactamente que antes de morir. Tiene los mismos apetitos, gustos y aversiones, simpatías y antipatías. No obstante, hay una diferencia muy importante, es decir, que no tiene cuerpo denso por medio del cual pueda dar satisfacción a sus apetitos. El borracho busca su bebida, y en realidad con más afán que en esta vida, pero no tiene estómago que pueda contener alcohol y producir la combustión química necesaria que provoque el estado de intoxicación o embriaguez que lo deleita. Puede penetrar y penetra en los salones y tabernas, donde se mete dentro del cuerpo de un borracho en estado vivo, para de este modo obtener lo que desea, aunque de segunda mano, por decir así, y por lo tanto puede incitar a su víctima a beber más y más. Sin embargo, no hay real satisfacción. Ve el vaso lleno sobre el mostrador, pero la mano del espíritu es incapaz de levantarlo y llevarlo a los labios. De este modo sufre el suplicio de tántalo hasta el momento en que comprende la imposibilidad de satisfacer su bajo deseo. Al llegar este momento se baila libre de dicho deseo, por lo menos en lo que concierne a tal vicio. No ha sido purgado de esta mal con intervención de una airada deidad o de un demonio convencional envuelto en llamas del infierno y el tridente para aplicar el castigo, sino bajo una ley inmutable de dar a cada uno lo suyo y que hace cosechar lo que se siembra, sufriendo exactamente en la medida de sus vicios. Si su deseo por la bebida no era irreprimible, probablemente no echará de menos el licor donde ve que no puede obtenerlo. Si, por el contrario, sus deseos eran vehementes y vivía simplemente para beber, sufrirá horribles torturas del infierno sin necesidad de verse envuelto en llamas. De este modo la pena experimentada en la conjura de su mal será exactamente similar a la energía empleada en contraer tal vicio, así como la fuerza con la cual una piedra lanzada a un aire golpea a la tierra al caer es proporcional a la energía empleada para arrojarla al aire. De todos modos, no está en el ánimo de Dios vengarse. El amor es más elevado que la ley y en su maravillosa misericordia y solicitud por nuestro bienestar ha abierto el camino del arrepentimiento y la reforma, por medio de lo cual podamos obtener el perdón de los pecados, como se nos ha enseñado por el Señor del amor Cristo. No, en verdad, contrariamente a la ley, porque sus leyes son inmutables, sino mediante la aplicación de una ley superior, por la cual lo conseguimos aquí, pues de lo contrario estaría demorado hasta la hora de la muerte y forzado el día de la liquidación de cuentas. El método es el siguiente. En nuestra definición acerca de la memoria subconsciente hemos visto que un registro de cada acto, pensamiento y palabra se transmite por el aire y el éter, penetra en nuestros pulmones y de ahí va a la sangre, para quedar finalmente inscrito en una tablilla del corazón un diminuto átomo simiente, el cual forma de este modo el libro de los ángeles del destino. Se explicó después cómo este panorama de la vida se graba en el cuerpo de deseos y forma las bases de la retribución después de la muerte. Cuando hemos cometido un error y, en consecuencia, nuestra conciencia nos acusa de él y esta acusación es producto de un sincero arrepentimiento seguido de la reforma, la imagen de aquel error se disipará gradualmente de este registro de nuestra vida. De este modo, cuando muramos, no estará allí para acusarnos. Notamos también que el panorama de la vida se desarrolla hacia atrás, justamente a renglón seguido de la muerte. Luego, en la vida purgatorial, pasa este panorama otra vez ante la visión espiritual del hombre, quien entonces experimenta exactamente el mismo sentimiento que aquel a quien ofendió.
Percibe que pierde su propia identidad en aquel momento y asume el estado de su víctima, experimentando todo el sufrimiento físico y mental que infligió a los otros. Por este procedimiento aprende a ser misericordioso en vez de cruel, y a obrar rectamente, en vez de perjudicar a los que se pongan en contacto con él en una vida posterior. Pero si se despierta a una realización o comprensión completa del mal antes de la muerte, entonces, como ya hemos dicho, el sentimiento de dolor de su víctima y la restitución en forma de desagravios que haga de su propia voluntad hacen innecesario el sufrimiento después de la muerte, y he aquí cómo sus pecados son perdonados. Las enseñanzas de los misterios rosacruces nos dan un método científico por el cual un aspirante a la vida superior puede purgarse continuamente y, como consecuencia, estar en condiciones de ahorrarse la estada en el purgatorio. Todas las noches, después de acostarse, el discípulo pasa revista su vida durante el día anterior, en orden inverso. Empieza a visualizar tan claramente como le es posible la escena que sucedió antes de meterse en la cama. A continuación se esfuerza en recordar sus actos imparcialmente en tal escena, analizándolos para ver si obró bien o mal. Si obró mal debe esforzarse para sentir y comprender tan vividamente como le sea posible su objetable proceder. Por ejemplo, si se dirigió duramente a alguien y, al hacer esta retrospección, ve que no había razón para ello, procurará sentir exactamente como sintió aquel a quien hirió y buscará la primera oportunidad para pedirle perdón por expresiones infundadas. Seguidamente examinará las escenas anteriores, que quizás sean las correspondientes a la cena. A este podrá considerar si comió para vivir tomando con prudencia alimentos preparados sin necesidad de sacrificar a otras criaturas de Dios, es decir, alimentos basados en la carne, que no pueden prepararse de otro modo que después de arrancar una vida animal. Si ve que permitió que su apetito se satisficiera más de la cuenta y que comió glotonamente, procurará dominar ese hábito, porque para vivir una vida pura tenemos necesidad de un cuerpo puro y nadie puede llegar a usufructuar sus mayores posibilidades mientras haga de su estómago una sepultura de cadáveres de animales sacrificados. Llegados a esto, nos parece oportuno transcribir un breve poema de ella Wheeler Wilcox. Yo soy la voz de los que no hablan y por mí hablarán los que son mudos. Y mi voz resonará en los oídos del mundo hasta el cansancio, hasta que escuche y sepa los errores que se cometen con los débiles que carecen de palabra. El mismo poder formó al gorrión que al hombre, el rey de la creación. El Dios del todo dio una chispa anímica a todos los seres de pelo pluma. Yo soy el guardián de mis hermanos y lucharé sus batallas y haré la defensa del animal y del ave, hasta que el mundo haga las cosas como se debe. De este modo el aspirante continuará revisando todas las escenas del día, en orden inverso, desde la noche a la mañana, y para sentirse realmente arrepentido por los errores en que hayan podido incurrir. No dejará tampoco de sentirse alegre cuando llegue a un acontecimiento en el que procedió bien, y cuanto con mayor intensidad puede corroborarlo, tanto más completamente limpiará el registro de la tablilla sobre su corazón y agudizará su conciencia. Así, a medida que pase el tiempo, año tras año, notará menos motivos para censurarse y acrecentará enormemente el poder de su alma. De este modo crecerá en una proporción que sería imposible conseguir por otro método menos sistemático y no tendrá necesidad de permanecer en el purgatorio después de morir, por haber pasado por su purgatorio todas las noches al hacer este ejercicio que conocemos con el nombre de retrospección. Este ejercicio nocturno y otro por la mañana, si se realizan persistentemente un día tras otro, despertarán algún día la visión espiritual al mismo tiempo que prolongarán la vida. Esta materia ha sido ya tratada ampliamente en nuestra conferencia número 11 de la serie Interpretación Rosacruz del Cristianismo, que lleva por título Vista y Percepción Espiritual, su cultivo seguro y su control, y consideramos innecesario insistir aquí sobre esta materia. El primer cielo. En el primer cielo, el cual está colocado en las regiones superiores del mundo del deseo, el panorama de la vida vuelve a proyectarse y a revelarnos todas las escenas en que procuramos ayudar o beneficiar a los demás. No hubo ninguna sensación de ellas en el momento de ser revisadas en las regiones inferiores, porque los deseos más elevados no se pueden expresar en la grosera materia de que están compuestas las regiones más bajas del mundo del deseo, pero cuando el espíritu asciende al primer cielo colecta de cada escena todo el bien que realizó en la vida.
Sentirá el reconocimiento exteriorizado por aquellos a quienes ayudó, y al ver alguna escena en la que él fue el favorecido y sintió por tal favor el debido agradecimiento, volverá a sentir nuevamente la misma gratitud. Todas estas sensaciones se amalgaman en el espíritu para servir, en una vida futura, de incentivo para el bien, y como resultado de todo esto el alma se purga del mal en el purgatorio y se robustece para el bien en el primer cielo. En una región, el extracto del sufrimiento se convierte en conciencia para contenernos de hacer mal. En la otra, la quintesencia del bien se transmuta en benevolencia y altruismo, que son las bases de todo progreso de verdad. Además, el purgatorio no solo está muy distante de ser un lugar de castigo, sino acaso es el reino más benéfico de la naturaleza, porque a causa de la purgación operada allí, nacemos inocentes vida tras vida. Las tendencias para cometer el mismo pecado por el cual sufrimos en él, permanecen con nosotros, y las tentaciones para cometer los mismos errores nos asaltarán en nuestro camino hasta que hayamos aprendido conscientemente a dominar el mal aquí, pero la tentación, no obstante, no es pecado, pues el pecado consiste en caer en la tentación. Entre los habitantes del mundo invisible hay una clase que vive una vida en extremo dolorosa, algunas veces durante cierto número de años, y esta clase es la de los suicidas, que intentaron escapar de la escuela de la vida. Sin embargo, no es un dios airado o un demonio malévolo quienes les infligen los castigos, repetimos, sino la ley inmutable que somete a todo suicida a los sufrimientos correspondientes a cada distinto caso. Hemos dicho anteriormente, al referirnos al mundo del pensamiento, que cada forma en este molde vibratorio emite un sonido armonioso determinado. Este sonido atrae y constituye a la materia física en la forma que nosotros vemos, tal como cuando ponemos un poco de arena sobre un cristal plano y frotamos su borde con un arco de violín, vemos que la arena forma figuras geométricas distintas, las cuales mudan de aspecto a medida que cambia el frotamiento con el arco y, por lo tanto, el sonido que emite. El diminuto átomo colocado en el corazón es la muestra y el centro alrededor del cual se agrupan los átomos de nuestro cuerpo. Cuando aquel se retira del cuerpo al morir, dicho centro forma un vacío, y aunque el arquetipo continúa vibrando hasta que se llega al límite de nuestra vida, como hemos dicho anteriormente, no puede arrojarse ninguna materia en aquella forma hueca del arquetipo y, por lo tanto, el suicida sufre una situación angustiosa, horrible, un dolor como de sentirse vacío, una tortura que solo puede compararse a la sensación del hambre. En este caso el intenso sufrimiento continuará el mismo tiempo que el individuo debió vivir naturalmente en su cuerpo y hasta que al expirar ese lapso, el arquetipo sufra el mismo colapso que se sufre en el caso de morir en la forma común. Entonces cesa el dolor del suicida y comienza el periodo de expiación, como lo hacen los que mueren de muerte natural. Pero el recuerdo de los sufrimientos experimentados como consecuencia del acto del suicidio permanecerá con él en vidas futuras y lo librarán de reincidir en semejante error. En el primer cielo hay también otra clase que no tiene ninguna existencia purgatorial y que lleva una vida excepcionalmente feliz: los niños. Nuestros hogares pueden afligirse más allá de todo consuelo cuando la delicada flor se troncha, y el rayo de sol que nos trajo se ha eclipsado. Pero si pudiéramos observar la preciosa existencia que llevan estas criaturas y supiéramos los grandes beneficios que logran durante su limitada estancia allí, nuestra tristeza sería al menos aliviada en gran parte y la herida abierta en nuestro corazón se cicatrizaría más rápidamente. Además, como nada en el mundo acontece sin la debida causa, hay, pues, una razón de mucho más peso para la mortalidad infantil de lo que estamos acostumbrados a considerar, y a medida que la comprendamos seremos capaces de ir evitando para el futuro el doloroso espectáculo que damos cuando perdemos a uno de estos tiernos seres queridos. Para comprender la causa debidamente, debemos retroceder a las experiencias de los moribundos en la hora de la muerte. Recordemos que el panorama de la vida pasada se graba en el cuerpo de deseos durante un periodo que varía de unas cuantas horas a 3 días y medio, desde el momento preciso de expirar. Consideremos también que depende de la profundidad de la grabación la claridad de tal imagen y que cuanto más vivido sea el panorama de la vida, tanto más intensamente sufrirá el espíritu en el purgatorio y gozará después en el primer cielo, así como que a mayor dolor en el purgatorio más fuerte será la conciencia en la próxima vida.
Explicamos también el modo en que los horrores de la muerte en el campo de batalla, en un accidente u otras circunstancias horrorosas evitarían que el espíritu pusiera toda su atención en el panorama de la vida que empieza a proyectarse ante él, con el resultado de que solo se producirá en el cuerpo de deseos una ligera impresión de sus imágenes, seguida de unas vagas e insípidas existencias en el purgatorio y en el primer cielo. Asimismo dijimos que las lamentaciones histéricas en la cámara mortuoria producirían el mismo efecto. Un espíritu que escape de este modo a los sufrimientos proporcionados a sus equivocaciones y que tampoco experimente los placeres relativos al bien que haya hecho, no tendrá una conciencia bien desarrollada, ni será tan benévolo como debiera, y, por lo tanto, la vida terminada bajo tales condiciones, sobre las que el espíritu no tiene control, será parcialmente inútil. Los grandes guías de la humanidad, por consiguiente, toman las medidas necesarias para contrarrestar semejante calamidad y evitar una injusticia. Para ello, el espíritu es obligado a renacer, dando ocasión de que muera en la infancia para que vuelva a entrar en el mundo del deseo, donde en el primer cielo se le enseñan las lecciones de las que se vio privado. Como quiera que el primer cielo está localizado en el mundo del deseo, el cual es el plano de la luz y del color, en el que la materia es rápidamente moldeada y conformada por el pensamiento, a los niñitos se les regalan maravillosos juguetes imposibles de ser construidos aquí. Se les enseña el modo de jugar con los colores que actúan sobre sus caracteres morales en la medida requerida exactamente por cada niño. Cualquiera que tenga alguna sensibilidad, está afectado por el color de sus vestidos y de las cosas que lo rodean. Algunos colores tienen un efecto depresivo, mientras que otros nos inspiran energía, y otros más, por su parte, nos confortan por medio de su efecto sedante sobre nuestras naturalezas. En el mundo del deseo el efecto de los colores es bastante más intenso, allí son factores mucho más poderosos para el bien y para el mal que aquí, y en este juego de colores el niño asimila inconscientemente las cualidades que no pudo adquirir en razón del accidente sufrido o por los lamentos de sus familiares. Ocurre también con frecuencia que le toque en suerte a alguno de esos allegados tener que cuidar de un niño en el mundo invisible o quizás tener que nacer entre niños nuevamente y morir poco tiempo después. De tal modo, estas familias reciben la sanción por el error cometido. A medida que las guerras cesen, que el hombre aprenda a atender mejor su vida y también el adecuado trato que debe darse a los moribundos, la mortalidad infantil, que ahora es tan enorme, disminuirá. El segundo cielo. Cuando tanto el bien como el mal de una vida han sido extraídos, el espíritu desecha el cuerpo de deseos y asciende al segundo cielo. El cuerpo de deseos comienza entonces a desintegrarse, como lo hicieron el cuerpo denso y el cuerpo vital. Pero es una característica de la materia de deseos una vez formada e insuflada con vida, la ríe persistir durante un considerable lapso. Aun después que se ha ido el hálito vital, vive una vida semi-inconsciente e independiente. Algunas veces es atraído por una fuerza magnética a los familiares del espíritu que lo poseyó y que fue su vestidura. En las sesiones espiritistas estos caparazones personalizan al espíritu que se marchó, y de este modo engañan a los allegados. Como el panorama de la vida pasada está grabado en dichos caparazones, recuerdan los incidentes ocurridos relacionados con tales personas, lo cual lleva a la decepción. Pero como quiera que la inteligencia no subsiste, son incapaces de dar algún consejo de valor cierto, y esto explica las insípidas y ñoñas estupideces que manifiestan estas cosas inanimadas. Al pasar del primero al segundo cielo, el espíritu experimenta las condiciones conocidas y ya descritas como el gran silencio. Donde aquel se halla totalmente solo y consciente únicamente de su divinidad. Cuando ese silencio se rompe, flotan sobre el espíritu armonías celestiales del mundo del tono, donde está localizado el segundo cielo. Parece como si se bañara en un océano de sonidos y experimenta una alegría imposible de expresar con palabras humanas, puesto que se halla cerca de su hogar celestial, ya que este es el primero de los planos espirituales de los que el espíritu ha sido desterrado durante su vida terrenal y la subsiguiente existencia post-mortem. En el mundo del deseo su misión fue la de corregirse, pero en el mundo del pensamiento el espíritu humano se aúna con las fuerzas de la naturaleza y comienza su actividad creadora.
Bajo la ley de causación, cosechamos exactamente lo que hemos sembrado, y sería tan injusto poner a un espíritu en un ambiente donde haya muy pocas de las condiciones que necesite, en un punto en que un sol abrasador agoste los sembradíos y mueran de inanición millones de seres, o donde una inundación diluvial arrastre habitaciones primitivas que no están construidas para resistir la furia de tales elementos. Cómo llevar a otro espíritu a una tierra de abundancia, con un suelo fértil que produce el máximo con el mínimo de trabajo y rica en minerales que pueden ser utilizados en la industria para fabricar vehículos que faciliten el transporte de los productos del suelo de un lugar a. Si nosotros fuéramos colocados de este modo sin cálculo, ni acción o aquiescencia por nuestra parte, no habría justicia en ello. Pero, tal como nuestra existencia post-mortem en el purgatorio y en el primer cielo está basada en nuestra actitud moral en esta vida, así nuestras actividades en el segundo cielo se hallan determinadas por nuestras aspiraciones mentales, y ellas producen nuestro futuro ambiente material, pues en el segundo cielo el espíritu se aúna a las fuerzas de la naturaleza, las cuales trabajan sobre la tierra y cambian su clima, su flora y su fauna. Un espíritu indolente, que pasa el día soñando y en especulaciones metapsíquicas aquí, no es transformado por la muerte respecto a su actitud mental ni tampoco en lo que concierne a sus propensiones morales. En el cielo también derrochará el tiempo soñando, recreándose con sus maravillosos panoramas y deleitándose con la música celestial. Por lo tanto, se olvidará de trabajar sobre su futuro país y retornará a una tierra estéril y árida. Los espíritus que, por otro lado, tienen aspiraciones materiales que los impelen a desear las comodidades del hogar. Las que tratan de promover grandes industrias y aquellos cuyas inquietudes giran en torno al comercio, lograrán formar en el cielo una tierra que se adapte a sus propósitos fértil, con ricos minerales, ríos navegables y bahías acogedoras. Con el tiempo volverán a la tierra para gozar los frutos de sus actividades en el segundo cielo, al igual que al morir, se cosechan los resultados de la vida terrenal en el purgatorio y en el primer cielo. El tercer cielo. En el tercer cielo muchas personas tienen escasa conciencia, por las razones dadas al referirnos a la región del pensamiento abstracto, pues aquí está localizado el tercer cielo. Es, por lo tanto, un punto de transición en que el espíritu descansa entre el momento en que sus actividades en el segundo cielo han terminado y la hora en que nuevos deseos de adquirir experiencias lo impelan a buscar el renacimiento. Pero desde este plano los inventores traen sus ideas originales, los filántropos tienen la clara visión del modo de llevar a cabo sus utópicos sueños y las aspiraciones espirituales de la mente santa reciben nuevos ímpetus y aliento. Con el tiempo, los deseos del espíritu hacia nuevas experiencias lo atraen hacia atrás, para renacer, y los grandes seres celestiales que son conocidos en la religión cristiana como los ángeles del destino asisten al espíritu a fin de que vaya a nacer en el punto que mejor se adapte a su idiosincrasia con el propósito de que tenga las experiencias necesarias al desarrollo ulterior de sus potencias y capacidad. Todos nosotros hemos estado aquí en la tierra muchas veces y entre diferentes familias. Todos hemos cultivado relaciones de distinta naturaleza con muchísimas personas, y por regla general hay varias familias entre las cuales podemos buscar la reincorporación para realizar nuestro autogenerado destino y cosechar lo que hayamos sembrado en la vida anterior. Si no hay razones especiales por las cuales debamos nacer en una familia determinada, entre determinados amigos o enemigos, se permite que el espíritu elija por sí mismo el lugar de nacimiento. Así pues, puede decirse que la mayoría de nosotros estamos en los sitios en que nos encontramos por nuestra propia elección antenatal. Con objeto de ayudarnos en la elección, los ángeles del destino ponen a la vista del espíritu un panorama de cada una de las vidas en perspectiva, en líneas generales. Este panorama mostrará cuáles de nuestras deudas han de ser liquidadas en la próxima encarnación, y qué frutos nos será dable cosechar en la misma vida. El espíritu queda en libertad de elegir entre las distintas vidas que se le ofrecen. Pero una vez hecha su elección no es posible retroceder ni eludir la preferida. Tenemos libre albedrío acerca del futuro, pero el destino maduro del pasado no podrá desviarse, según se desprende del incidente registrado en el concepto Rosacruz del cosmos. En efecto, el escritor advirtió a un conferenciante muy conocido en Los Ángeles que si él abandonaba el hogar en un día determinado sufriría un accidente de ferrocarril, del cual resultaría herido de la cabeza, el cuello, el pecho y los hombros.
Aquel caballero agradeció la advertencia y pensó hacer caso de lo que se le decía. Sin embargo, el día fatal fue a la Sierra Madre para dar una conferencia y resultó herido en las partes indicadas de una colisión ferroviaria. Luego, al reponerse, explicó su cambio de actitud diciendo: yo me confundí. Creí que el día 28 era el 29. Después que el espíritu ha hecho su elección desciende al segundo cielo, donde es instruido por los ángeles y arcángeles acerca del modo de construir un arquetipo del cuerpo que después ha de habitar en la tierra. También aquí vemos la manifestación de la gran ley de justicia, la cual dispone que cosecharemos lo que hayamos sembrado. Si nuestros gustos son groseros y sensuales, construiremos un arquetipo que expresará a su tiempo estas cualidades. Si, por el contrario, somos de gustos refinados y ascéticos, haremos el arquetipo que corresponda, pero nadie puede obtener un cuerpo más perfecto del que sea capaz de idear. Entonces, al igual que un arquitecto que construye una casa en la cual ha de vivir, sufrirá molestias e incomodidades si se olvida de darle la debida ventilación, así también el espíritu se siente enfermizo en un cuerpo construido pobremente. Tal como el arquitecto aprende a subsanar los olvidos y equivocaciones, y los remedia en la construcción de una nueva casa, así también el espíritu que sufre por las deficiencias de su cuerpo aprende con el tiempo a preparar un vehículo más eficiente. En la región del pensamiento concreto el espíritu también atrae hacia sí los materiales para una nueva mente. Al igual que un magneto atrae limaduras de hierro, pero deja otras sustancias, así cada espíritu solo atrae la clase de materia mental que usó en su vida previa, más aquello que haya aprendido en su estado actual post-mortem. Después desciende al mundo del deseo, donde reúne el material necesario para su nuevo cuerpo de deseos, de modo que pueda expresar adecuadamente sus características morales, y por último atrae una cierta cantidad de éter que se incorpora al molde del arquetipo construido en el segundo cielo y sirve de cemento entre los materiales sólidos, líquidos y gaseosos de los cuerpos de los padres, quienes forman el cuerpo físico denso del niño y el cual en su día viene a la luz de este mundo. Nacimiento y vida del niño. No debemos imaginarnos, no obstante, que cuando nace el tierno niño, ha terminado todo el proceso. El cuerpo físico es el que ha tenido una evolución más larga, y al igual que un zapatero que ha trabajado en su oficio durante muchos años es más experto que un aprendiz y puede hacer mejores zapatos y más deprisa, así también el espíritu que ha construido muchos cuerpos físicos los hace más rápidamente. Como el cuerpo vital es una adquisición posterior del ser humano, no somos tan expertos en la construcción de este vehículo. En consecuencia, se necesita más tiempo para construirlo con los materiales que no se han usado en la formación de la línea del arquetipo, y el cuerpo vital no nace hasta los 7 años. Entonces comienza el periodo del crecimiento rápido. El cuerpo de deseos es una adición posterior del hombre compuesto y su nacimiento no tiene lugar hasta los 14 años, cuando la naturaleza de deseos se expresa a sí misma más frecuentemente durante la llamada ardorosa juventud, y la mente, que es lo que hace al hombre, no se revela plenamente hasta los 21 años. Legalmente, esta edad es la reconocida como mínima para que el hombre pueda hacer valer sus derechos civiles como mayor de edad. Este conocimiento es de la mayor importancia para los padres, pues la comprensión del desarrollo que debe tener lugar en cada periodo septenario capacitará al educador para trabajar inteligentemente con la naturaleza y de este modo tener mayor conciencia de la custodia a su cargo que aquellos que permanecen ignorantes de las enseñanzas de los misterios rosacruces. Debemos, pues, dedicar las páginas siguientes a la elucidación de esta materia y a destacar la importancia del conocimiento de la astrología por parte del Padre. El misterio de la luz, del color y de la conciencia. Dios es luz, dice la Biblia, y por nuestra parte no somos capaces de concebir un símil mayor de su omnipotencia o el modo de su manifestación. Aún los telescopios más potentes han fracasado en su propósito de alcanzar los límites de la luz, aunque nos descubren estrellas que están a millones de kilómetros de la Tierra. Ante esto, nos podemos preguntar a nosotros mismos, como el salmista del pasado: ¿dónde podré ir para alejarme de tu presencia? Si asciendo a los cielos, tú estás allí. Si hago mi lecho en la tumba. La palabra hebrea Sheol significa sepultura y no infierno, como se ha traducido, tú estás allí. Si montase en las alas de la mañana y me trasladase en ellas a las partes más lejanas del mar, aún allí tu mano me guiaría.
Cuando, en la alborada del ser, Dios el Padre, emitió la palabra, y el Espíritu Santo se movió sobre el mar homogéneo de la materia virginal, la obscuridad fue convertida en luz. Esta es, por lo tanto, la primera manifestación de la deidad, y un estudio de los principios de la luz revelará a la intuición mística una maravillosa fuente de inspiración espiritual. Como esto nos llevaría muy lejos, no entraremos aquí en la elucidación del tema sino para dar una idea elemental del modo que la vida divina da energía a la forma humana y estimula a la acción. Verdaderamente, Dios es uno e indivisible. Envuelve dentro de su ser todo lo que es, como un rayo de luz encierra todos los colores. Pero aparece trino en su manifestación, al igual que la luz blanca se refracta en los tres colores primarios azul, amarillo y rojo. Donde quiera que veamos estos colores, son emblemas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres rayos primarios de la vida divina se difunden o irradian por el sol y producen vida, conciencia y forma, sobre todos y cada uno de los 7 portadores de luz, los planetas, que son llamados los 7 espíritus ante el trono. Sus nombres son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. La teoría o ley de Bode nos señala que Neptuno no pertenece a nuestro sistema solar, y remito al lector a la obra Astrología Científica Simplificada, escrita por el autor del presente trabajo, donde hallará la demostración matemática de este acerto. Cada uno de los 7 planetas recibe la luz del Sol en diferente proporción, con arreglo a su proximidad a la órbita central y a la constitución de su atmósfera, y los seres de cada uno de ellos, conforme a su estado de evolución, tienen afinidad con algunos de los rayos solares. Ellos absorben el color o los colores que les son armónicos y reflejan el resto sobre los otros planetas. Estos rayos reflejados llevan en sí un impulso de la naturaleza de los seres con los cuales han estado en contacto. De este modo, la luz y vida divinas van a todos los planetas, bien directamente desde el Sol, o bien reflejadas por los otros 6 planetas hermanos, y al igual que la brisa del verano, que ha cruzado los campos en flor, lleva en sus silenciosas e invisibles alas la fragancia resultante de multitud de flores, así también las influencias sutiles del jardín de Dios nos traen los impulsos fundidos de todos los espíritus, y en tal luz multicolor nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser. Los rayos que vienen directamente del Sol producen iluminación espiritual. Los rayos reflejados desde los demás planetas crean aumento de la conciencia y desarrollo moral, y los rayos reflejados por la Luna producen crecimiento físico. Pero, como cada planeta solo puede absorber una cantidad determinada de uno o más colores, conforme al estado general de su evolución, así también cada ser sobre la Tierra mineral, vegetal, animal y humano puede absorber y nutrirse únicamente con una determinada cantidad de los diversos rayos proyectados sobre la Tierra. Los demás no le afectan ni le producen ninguna sensación, así como el ciego tampoco tiene conciencia de la luz y el color que existen por todas partes alrededor de él. Así pues, cada ser es afectado distintamente por los rayos estelares, y la astrología es una verdad fundamental de la naturaleza y de enorme trascendencia en la elevación espiritual. En los caracteres místicos de la figura de un horóscopo podemos descifrar nuestras propias fortalezas y debilidades, con los medios más convenientes para nuestro desenvolvimiento, o bien ver las tendencias o los amigos que acuden a nuestro lado como hijos y los rasgos que están latentes en ellos. De este modo sabremos claramente cómo cumplir nuestro deber de padres, reprimiendo el mal antes que se manifieste y alimentando el bien en ellos, a fin de estimular y cultivar las tendencias espirituales de las almas confiadas a nuestro cuidado. Como ya hemos dicho, el hombre vuelve a la tierra a cosechar lo que ha sembrado en las vidas previas y para echar nuevas semillas que proporcionarán futuras experiencias. Las estrellas son los relojes celestiales que miden el año. La luna indica el mes en que el tiempo es el más propicio para la recolección o la siembra. El niño es un misterio para todos nosotros. Solo podemos saber sus propensiones a medida que lentamente van convirtiéndose en características. Pero, por lo general, es demasiado tarde para enmendarlas cuando los malos hábitos se han formado y ya se está en plena juventud.
Un horóscopo levantado con arreglo a la hora del nacimiento, en forma científica, indica las tendencias al bien o al mal que tiene el niño, y si un padre se toma la molestia que es necesaria para estudiar la ciencia de las estrellas, puede prestarle un servicio inestimable al ser confiado a él, pues le es dable fomentar y nutrir a las tendencias al bien que tenga, al mismo tiempo que reprimir las malas inclinaciones del niño antes que se cristalicen en costumbres. No se crea que es preciso un conocimiento superior de matemáticas para preparar un horóscopo. Algunos hacen este trabajo de manera tan complicada, tan abstracta y preciosamente hecho, que resulta ininteligible para ellos y para los demás. Mientras que uno simple, de lectura y comprensión fácil, puede hacerlo cualquiera que sepa sumar y restar. Este método ha sido dilucidado extensamente en el libro Astrología Científica Simplificada, el cual es una obra de texto completa sobre la materia, a la vez que pequeña y económica, y cualquier padre que anhele ardientemente el bienestar de sus hijos debe esforzarse en hacerlo por sí mismo, pues aunque su habilidad no pueda compararse con la de un astrólogo profesional, su conocimiento íntimo del niño y su profundo interés compensarán sobradamente la falta de competencia y lo capacitarán para profundizar en el carácter del niño por medio del horóscopo. Educación del niño. Respecto al nacimiento de los diversos vehículos y la influencia que tienen sobre la vida, podemos decir que durante el tiempo del nacimiento hasta los 7 años se determinan las líneas del crecimiento del cuerpo físico, y como es sabido que el sonido es constructor tanto en lo grande como en lo pequeño, podemos imaginarnos, sin duda alguna, que el ritmo debe de tener gran influencia sobre el desarrollo y la sensibilidad del delicado organismo del niño. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, expresa tal idea místicamente en estas bellísimas palabras: en el principio era ya el Verbo. Y sin él nada de lo que existe fue hecho. Y el Verbo se hizo carne. La palabra o verbo es un sonido rítmico, el cual, emitido por el Creador, vibra por todo el universo y funde a incontables millones de átomos en la multitud variada de formas y contornos que vemos alrededor de nosotros. La montaña, la margarita, el ratón y el hombre, todo es la incorporación de tan gran palabra cósmica que aún continúa resonando y edificando a su rítmico son, si bien sin ser oída por nuestros groseros oídos. Pero, aunque no oigamos tan maravilloso sonido celestial, lo mismo podemos trabajar sobre el cuerpecito del niño con música terrenal, y aunque los arrullos de las niñeras no tengan sentido, sin embargo van envueltos, de un ritmo extraordinario, y cuanto más se diga al niño que los diga, los cante y repita, que baile y marche a su compás, más música se incorporará a su vida diaria. Gracias a ella su cuerpo, en los años venideros, será fuerte y vigoroso. Hay dos palabras que se aplican a este período, una dirigida al hijo y la otra a los padres: ejemplo e imitación. No hay nada bajo el cielo tan dado a la imitación como un niño pequeño, y su conducta en años posteriores dependerá en mucho del ejemplo dado por sus padres en la primera edad. No se resuelve nada con decir a un niño no hagas eso, porque no tiene mente para raciocinar, así que cuando imita sigue su tendencia natural, como el agua que busca su nivel. Por lo tanto, debe tener en cuenta todo padre que desde la mañana a la noche hay ojos vigilantes sobre él constantemente, para ver todo cuanto él haga y seguir su ejemplo. También es de la mayor importancia que las ropas de un niño sean muy holgadas, especialmente las de los jovencitos, porque los atavíos que oprimen o rozan, producen vicios que siguen al hombre durante toda la vida. Si alguno intentase extraer a la fuerza a un niño del vientre protector de la madre, ese crimen provocaría su muerte, porque el niño no ha alcanzado aún la madurez suficiente para resistir los impactos del mundo físico. En los 3 periodos septenarios que siguen al nacimiento, los vehículos invisibles están todavía en el vientre de la madre naturaleza. Si pretendemos enseñar a un niño de pocos años a recordar o a pensar, o si elevamos sus emociones y sentimientos, estamos, en efecto, abriendo el vientre protector de la naturaleza, y los resultados son igualmente tan desastrosos a este respecto como en el caso de forzar un nacimiento prematuro. Los niños prodigios generalmente se hacen personas de menos que mediana inteligencia. No obstante, no debemos oponernos a que un niño aprenda y piense por su propia voluntad, ni tampoco incitarlos, como hacen a menudo muchos padres para satisfacer su vanidad.
Cuando nace el cuerpo vital, a la edad de 7 años, comienza un nuevo periodo y una nueva palabra, o más bien una relación, se establece entre los padres y el hijo. Esta correspondencia puede expresarse en dos palabras: autoridad y discipulado. En este periodo se le enseñan al niño ciertas lecciones que éste toma con la mayor buena fe basada en la autoridad de sus padres y maestros, tanto en la escuela como en el hogar, y como quiera que la memoria es una facultad correlacionada al cuerpo vital, ahora ya puede rememorar lo que aprende. Es, en consecuencia, eminentemente enseñable, sobre todo porque no está dominado por opiniones preconcebidas, las cuales pudieran impedirle aceptar ideas nuevas. Al final de este segundo periodo, alrededor de los 12 a los 14 años, el cuerpo vital se ha desarrollado de tal modo que se alcanza la pubertad. A la edad de 14 años nace el cuerpo de deseos, lo cual marca el comienzo del criterio propio. En los primeros años el niño se considera a sí mismo como que pertenece más a su familia y que está más subordinado a los deseos de sus padres, que después de los 14 años. La razón está en la garganta del feto y del niño pequeño hay una glándula que se llama timo, que es de mayor tamaño antes del nacimiento y va disminuyendo desde entonces gradualmente según pasan los años de la infancia, hasta desaparecer, por fin, a una edad que varía con arreglo a las características del niño. Los anatómicos se han quedado perplejos ante el funcionamiento de este órgano, y aún no han llegado a una conclusión. Pero, no obstante, se ha sugerido que previamente al desarrollo de la médula roja de los huesos el niño no puede elaborar su propia sangre y, por lo tanto, el timo contiene una esencia, suministrada por los padres, de la cual el niño extrae la sangre durante la niñez y la infancia, hasta que llega el momento en que puede lograrla de su propio cuerpo. La teoría es aproximadamente exacta, y como la sangre de la familia circula por el interior del niño, este se considera a sí mismo como parte de la familia y no un ego. Pero desde el momento en que comienza a elaborar su sangre, el ego se manifiesta, y ya no es más el niño de papá o de mamá, tiene una identidad propia. Entonces llega la edad crítica, en la que los padres cosecharán lo que hayan sembrado. La mente no ha nacido aún, nada mantiene en jaque o refrenada a la naturaleza de deseos, y muchísimo, depende del modo que se ha educado al niño durante sus primeros años y el ejemplo de los padres. En este punto de la propia determinación, el sentimiento de que yo soy, yo mismo es más fuerte que en ningún otro momento y, por consiguiente, la autoridad debe ceder el paso al consejo y a la advertencia. Los padres deben observar con mis hijos la mayor tolerancia, porque no hay momento en la vida de un ser humano en que sea más necesaria la simpatía que durante el periodo septenario de los 14 a los 21 años, cuando la naturaleza de deseos no tiene freno y está en toda su potencialidad. Es un crimen infligir castigos corporales a un niño, cualquiera sea su edad. La fuerza nunca debe ser un derecho, y como son los más fuertes, los padres, por lo tanto, siempre deben tener la mayor consideración por el más débil, que es su hijo. Pero hay un rasgo del castigo corporal que lo hace eminentemente peligroso cuando se aplica a la juventud que despierta la naturaleza pasional, la que por sí sola es quizás superior al control de un joven en pleno desarrollo. Si castigamos a un perro, pronto desnaturalizaremos su espíritu y lo transformaremos en un animal gruñón. Es muy deplorable que algunos padres consideren que su única misión en la vida es desnaturalizar el espíritu de sus hijos bajo la regla del palo. Si hay un defecto en la raza humana más patente que cualquier otro, es el de la falta de voluntad, y en nuestra calidad de padres podemos remediar este mal en gran medida guiando la voluntad de nuestros hijos según los dictados de nuestra más madura razón, de modo que cultiven la buena fe y la férrea voluntad, en vez de la falsedad y la indolencia, que conducen a los peores destinos. Así pues, nunca golpee a sus hijos. Cuando el castigo sea necesario, corríjaselos quitándoles privilegios e imponiéndoles obligaciones. A los 21 años, el nacimiento de la mente transforma al adolescente en un hombre bien pertrechado para comenzar su propia vida en la escuela de la experiencia. Hemos seguido a un espíritu humano durante toda una vida cíclica, desde la muerte a un nacimiento y hasta llegar a la madurez. Hemos visto cómo una ley inmutable gobierna cada uno de sus actos y con qué celo y amor velan por él esos grandes y gloriosos seres que son los ministros de Dios. El método de su desarrollo ulterior será explicado en un trabajo posterior que tratará de la iniciación del místico cristiano. Mount Ecclesia.
Una descripción de la residencia general de la Fraternidad Rosacruz. Como el trabajo del mundo físico requiere medios físicos para realizarlo, en 1911 se compró una extensión de terreno en la ciudad de Oceanside, a 90 millas al sur de Los Ángeles, en el estado de California. Fue elegido el sur de California debido a la abundancia de éter que hay en su atmósfera y al comprobarse que su ubicación era muy favorable al respecto. En este predominante emplazamiento, que abarca una gran extensión del panorama del gran océano Pacífico, con montañas coronadas de nieve y valles sonrientes, empezamos a establecer nuestra residencia general a fines de 1911. Poco después levantamos un santuario, la capilla que llamamos Proeclesia, donde en los momentos oportunos se celebra el servicio del Templo Rosacruz. El Círculo de Curación Rosacruz realiza allí también sus reuniones para ayudar a los sufrientes, y es el lugar elegido para hacer por la mañana y por la noche las devociones colectivas de los trabajadores residentes. En la última mitad de 1920 levantamos una iglesia, la cual está destinada a ser el templo de curación. El edificio, una bellísima construcción coronada por una cúpula, es de acero y de concreto reforzado. Tiene 12 aristas que corresponden a los 12 signos del zodíaco. En el momento en que escribimos esto, enero de 1921, se están terminando los últimos detalles. El trabajo esotérico de la fraternidad será realizado allí. Hemos construido también un edificio de 2 pisos para administración, a fin de instalar en él las oficinas generales, el departamento de libros, la escuela por correspondencia de misticismo cristiano, que une a la residencia con los estudiantes de todo el mundo, y el departamento editorial de nuestras publicaciones mensuales, especialmente la revista de la Fraternidad Rosacruz, Rayos de la Rosacruz. También tenemos un departamento de astrología, que atiende una escuela por correspondencia. Sus oficinas están situadas en el segundo piso. La totalidad del primer piso está ocupada por una moderna imprenta y encuadernación, cosa que tornó imprescindible para realizar el inmenso trabajo literario que requiere esta obra. En el departamento de libros que editamos los libros de texto escritos por Max Heindel y todas las publicaciones de la fraternidad. Ahora estamos procediendo a dar a luz, en forma de libro, sus primeras lecciones a los estudiantes. En octubre de 1920 se estableció una escuela preparatoria destinada a la formación de candidatos para el trabajo de propaganda por medio de conferencias y lecturas. Tenemos en proyecto mantener en ella una sección para conferenciantes, por medio de la cual podamos enviar a nuestros propios propagandistas a los diversos ámbitos del país para la difusión de las enseñanzas y llevar el mensaje de nuestra filosofía por todo el mundo con mayor intensidad de la que ha sido posible hasta ahora. Un comedor con una capacidad para más de 100 comensales ofrece esmerada atención a trabajadores, estudiantes y enfermos. Las comidas que allí se sirven, exentas de carne y preparadas científicamente, preservan o restauran la salud, según requiera el caso. Además, aumentan la vitalidad y mejoran la mentalidad en grado asombroso. Un gran dormitorio y varias casitas y tiendas procuran comodidad para todos. Por el liberal uso del agua y el mucho trabajo que se ha realizado, Mount Ecclesia se está convirtiendo gradualmente en un exuberante parque tropical. Hay un propósito espiritual profundo en este intento de hacer que el centro visible de este nuevo movimiento universal sea bellísimo, porque de este modo se lleva a la gente de aquí al equilibrio y la paz esenciales para realizar su misión debidamente. Sin tal belleza externa no podrían evitar que los perturbase la inmensa sensación de dolor y molestias que llega a la residencia, procedente de miembros diseminados por todo el mundo. Si no se vieran rodeados de tal esplendor, no podrían continuar poniendo su entusiasmo y optimismo en las cartas de ayuda, esperanza y consuelo que constantemente estamos enviando a las almas que se hallan agobiadas por las enfermedades. Pero bañando su alma en la hermosura de los alrededores, bien conscientemente o no, ellos ganan en fortaleza y en gracia, se hacen mejores y se hallan más adaptados para la gran obra a que nos llama la viña del Señor. Con objeto de ayudar a quienes sienten el íntimo anhelo de adelantar y a fin de prepararlos inteligente y reverentemente para el desenvolvimiento de sus latentes poderes espirituales, la Fraternidad Rosacruz sostiene 2 cursos por correspondencia que facilitan la instrucción de los estudiantes residentes en las diversas regiones del globo.
Uno de ellos se concreta a la astrología y el otro al misticismo cristiano. La astrología a la que nos referimos no debe confundirse con la predicción de la fortuna o con decir la buena ventura. Es una fase de la religión mística, tan sublime como las estrellas con las cuales se relaciona, y estas para el místico no son cuerpos muertos que se mueven en el espacio obedeciendo a una ley natural llamada, injustamente a todas luces, ciega, sino que son las incorporaciones de los 7 espíritus ante el trono, poderosos ángeles estelares que usan su beneficiosa influencia para guiar a otros seres más imperfectos, incluyendo la humanidad, por el sendero de la evolución. Hay un lado de la luna que nunca vemos, pero esa mitad oculta es un factor tan potente para la formación de las mareas como la parte visible. Del mismo modo, hay una parte del hombre invisible que ejerce una influencia poderosa en la vida, y al igual que las mareas se hallan regidas por la influencia del sol y la luna, así también las eventualidades de la existencia están gobernadas por las estrellas, las cuales pueden ser, por lo tanto, llamadas el reloj del destino, y el conocimiento de su acción es una fuerza inmensa, porque para un astrólogo competente el horóscopo revela todos los secretos de la vida. Por esta razón, cuando se ha dicho a un astrólogo la fecha de un nacimiento, se le ha entregado con ella la llave del alma, y no hay secreto que no pueda ser descubierto por él. Este conocimiento se puede usar para el bien o para el mal, para curar o dañar, con arreglo a la índole del astrólogo. Únicamente a un amigo probado puede serle confiada la llave de nuestra alma y nunca debe entregarse a ninguno de esos seres capaces de prostituir una ciencia espiritual por una ganancia material. Para el médico, la astrología es inapreciable para el diagnóstico de las enfermedades y prescribir el oportuno remedio, pues el horóscopo revela las causas ocultas de todas las afecciones de una manera tan clara, que a menudo ha dejado perplejos a los escépticos, a los burlones y a los que dudaban. La opinión de la mayoría es de gran valor, pero no nos prueba nada, porque la mayoría puede equivocarse. En ocasiones, un hombre solo puede tener razón contra la opinión del resto de los hombres, como sucedió cuando Galileo sostuvo que la Tierra se movía. Hoy día todo el mundo está absolutamente convencido de lo mismo que a él le acarreó la tortura, y por nuestra parte aseguramos que, como quiera que el hombre es un ser compuesto, las curas son efectivas solo en la proporción en que remedian los defectos a los planos físicos, morales y mentales del ser. También sostenemos que tales resultados se pueden conseguir más fácilmente en determinados momentos, cuando los rayos estelares son propicios para la curación de determinadas enfermedades o con remedios preparados bajo condiciones favorables. El horóscopo ayudará a los padres a conocer las malas tendencias latentes en sus hijos y enseñarles el modo de aplicar el remedio preventivo. Asimismo señalará los buenos puntos, y de este modo conseguirán sacar, del alma confiada a su cuidado, un ser mejor. Revelará el horóscopo debilidades sistemáticas, y conociéndola podremos preservar la salud de nuestros queridos niños. Igualmente veremos las virtudes y talentos que guardan, y el modo como la vida puede ser vivida con un máximo de utilidad. Así pues, el mensaje de las órbitas celestiales es tan importante que no debemos permanecer más tiempo ignorándolo. Con el objeto de favorecer a quienes están deseosos de progreso, mantenemos un curso de astrología por correspondencia, pero no se equivoquen, nosotros no decimos la buena ventura. Si esto es lo que se pretende saber, nosotros no podemos proporcionarlo. Nuestras lecciones son sermones. Las lecciones que enviamos incorporan los principios de moral y espiritualidad más elevados, junto con el más puro sistema de ética, porque la astrología es para nosotros una fase de la religión. Nunca miramos a un horóscopo sin considerar que estamos ante una presencia sagrada, cara a cara con un alma inmortal, y nuestra actitud es la de oración impetratoria de la iluminación divina, para guiar a esa alma por el camino de la redención. Nosotros no hacemos horóscopos. A pesar de todo lo que decimos en contra, muchas personas nos piden su horóscopo por correspondencia, incluyendo dinero, lo que nos obliga a malgastar un tiempo precioso en escribir cartas rehusándonos a ello y devolviéndoles la suma enviada. Rogamos, pues, no se nos incomode en este sentido, porque nada hará que variemos de actitud. El curso de misticismo cristiano. Cristo enseñó a las multitudes en parábolas, pero explicó los misterios a sus discípulos. San Pablo daba leche a los niños, pero carne a los fuertes.
Max Seindel, el fundador y director de la Fraternidad Rosacruz, se esforzó en seguir las huellas de ambos y dio a los estudiantes interesados y devotos una enseñanza más profunda que la que impartió públicamente. Con este propósito mantenemos un curso por correspondencia de misticismo cristiano. El secretario general puede admitir a los solicitantes en el curso preliminar, pero el avance en los grados más altos estriba en el mérito de cada cual. Queda reservado, pues, solo aquellos que han sido probados y resistieron la prueba, con lo que demostraron que son de genuina calidad. Modo de solicitar la admisión. Cualquiera que no se dedique de ninguna manera a decir la buenaventura, a predecir la fortuna o a practicar métodos semejantes de mercantilización de los conocimientos espirituales, podrá, previa petición, recibir un formulario del secretario general de la Fraternidad Rosacruz. Cuando dicho formulario se devuelva debidamente llenado, el solicitante puede ser admitido en cualquiera de los cursos o en ambos a la vez, a fin de recibir las lecciones por correspondencia. El costo de los cursos. No tenemos cuotas fijas, pues ninguna instrucción esotérica se pone en la balanza contra dinero. Al mismo tiempo, no se puede ofrecer gratis, por nada, puesto que quienes la imparten tienen necesidades de la vida que es preciso atender. La impresión, el papel, la maquinaria y el franqueo cuestan dinero, y a menos que cada cual pague su parte, alguien tendrá que pagar por él. Hay algunos, aunque pocos, que no pueden contribuir y necesitan estas enseñanzas tanto o más que quienes aportan su contribución sin mayor sacrificio. Si aquellos nos confiesan su estado, recibirán tan esmerada atención como el más magnífico de los donantes. Se confía, pues, que, por su propio bien y por el bien de la obra, todos y cada uno contribuyan en la medida de sus posibilidades. Recuérdese, una mano cerrada que no da, tampoco puede recibir.